Segundo, espero que no tire errores. En la mañana me congeló toda la computadora y ahorita les comparto diapositiva. Dijimos el día de ayer que no es posible pensar el no ser, según Parmenides, como el ejemplo que pusimos. No es posible pensar el no ser. Nadie puede, obviamente, imaginar algo que nunca ha conocido. Es absurdo. Nadie puede pensar en seres no existentes porque son seres no conocidos. Eso es algo de sentido común. Prevalece siempre lo existente antes que lo no existente. En todo caso, si digamos que en la definición de un ser tengo una idea muy vaga y pequeña de él, pues eso es lo que perdura. Es decir, eso es lo que queda obviamente como elemento o característica de lo que pretendo definir. Digamos que de las hormigas lo único que sé es que pican, entonces si esa es la única característica que conozco de su anatomía, pues será lo único que conoceré de las hormigas. Prevalece siempre lo existente antes que lo no existente. Dijimos que no es posible pensar el ser y no ser a la vez, en el principio anterior. No es posible que el ser sea y no sea a la vez. Eso fue lo que vimos en el tercero, en el principio del tercero excluido. Y tiene todo el sentido, ¿verdad? Es una contradicción. Decir que algo es y no es a la vez es en lógica un argumento no existente, un argumento absurdo, ilógico. Ahora bien, sí podemos pensar por lo menos la relación entre el ser y el no ser. Podemos llegar a razonar sobre la diferencia del ser y la diferencia del no ser. Podemos llegar a hacer una breve filosofía ontológica respecto de ello, qué es el ser y qué no es el ser. O, perdón, mejor dicho, qué no es el no ser, o qué es el no ser, mejor dicho. Cuando yo digo, por ejemplo, no es posible la existencia de ambos en la realidad, no es posible que esté vivo y muerto a la vez, estamos enunciando una ley lógica. Cuando yo argumento de esa manera, cuando estoy diciendo que A no es posible que sea y no sea a la vez, una variable o que un ser sea y no sea a la vez, estoy emitiendo una ley lógica. Pero cuando yo he dicho no es posible que A sea y no sea a la vez, puedo argumentarlo incluso en forma a manera de fórmula. El argumento quedaría representado por estas simbologías que ustedes ven en pantalla. Un negador afuera de un paréntesis, donde aparece dentro del paréntesis la A con la negación de la no A. Y al leer ese argumento, que parece una fórmula de lógica, estamos leyendo no es posible que A sea y no sea a la vez. Así se lee ese pequeño fragmento. Entonces, cuando Parmenides establece este principio de no contradicción y llegamos a la idea de que no es posible que el ser sea y no sea a la vez, o el principio de tercero no excluido, prácticamente lo que estamos emitiendo son los primeros pininos, los primeros pasos de la lógica, ¿verdad? Filosófica y de la lógica formal. De hecho, este argumento no es posible que el ser sea y no sea a la vez. Para que sea verdaderamente una ley, tendría que ser verdadera siempre, bajo cualquier circunstancia o condición. Si cumple ese requisito de ser siempre verdadero el argumento, ¿verdad? Aplicado a cualquier cosa, entonces ese argumento se convierte en una ley lógica y es lo que al final terminamos sacando del principio de no contradicción y del principio del tercero no excluido. Esta regla que hoy llamamos la regla de la conjunción, una regla de la conjunción, y también hay otras reglas que surgen más adelante, que será, por ejemplo, la regla de la disyunción inclusiva, la regla del condicional, la regla del bicondicional, un montón de reglas lógicas que ayudarán, obviamente, a partir de estas primeras reglas muy básicas, nos ayudarán a entender más adelante cómo es que razona el ser humano. Como he dicho, pues el argumento queda representado así. No es posible que A sea I, no sea A la vez. Quiero a continuación mostrarles cómo es que en lógica se demuestra que este simple argumento representado con variables es una ley lógica. Porque cuando yo digo que hay un montón de leyes lógicas, tendría que haber una manera para demostrar que cada una es una ley. Pues eso es lo que a continuación voy a explicar por qué es que decimos que no A o negativo A y negativo, perdón, negativo paréntesis A y negativo A es una ley lógica. ¿Cómo podemos llegar a deducir eso? ¿Cómo se puede llegar a demostrar? Bueno, hay que decir que la lógica comienza estudiando, ya hemos dicho, la palabra, la razón, el argumento. Por tanto, la manera de poder demostrar que es una verdad lógica es usando ciertos argumentos. Y en este caso son argumentos muy sencillos. Pero para poder yo explicarles esta tabla que se elabora para poder demostrar que esta es una ley lógica que da verdadero, ¿verdad? Siempre, que es una ley lógica porque se cumple la condición de que siempre sea verdad.
tengo que empezar a introducirlos un poquito al tema de la lógica formal y lo voy a hacer con ejemplos muy básicos de la cotidianidad. Así que aquí es donde yo les pido mucha paciencia, mucha atención para lo que voy a explicar a continuación, aunque sé que para muchos va a ser algo muy sencillo, muy básico. Veamos, la ley del conjuntor es la que me va a ayudar a mí a poder hablar de este paréntesis donde aparece A y aparece un negativo A. Ese símbolo que está en el centro, había dicho yo hace mucho en la clase, de que ese símbolo de manera invertida significa conjunción, cuando yo uno dos seres en una sola idea o predicado. Cuando yo digo María y Pedro viajan, cuando digo como y duermo, cuando digo, ¿cómo se llama? Bailo y canto, cuando estoy uniendo dos predicados, estoy obviamente haciendo una conjunción, estoy uniendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, veamos una primera conjunción muy sencilla que nos ayuda a entender la ley del conjuntor que ocuparemos para poder demostrar que aquel argumento de Parménides es una ley lógica. Entonces, necesito explicar primero estas leyes muy básicas para luego hacer la tabla que llamamos tabla de verdad, donde podemos probar si es o no es una ley lógica lo que ha dicho Parménides, ¿verdad? De que no es posible que A sea y no sea a la vez. Comenzamos, por ejemplo, con la idea de Pedro come. Si yo quiero representar la oración Pedro come, ¿verdad? O Pedro está comiendo, tengo que utilizar, obviamente, tengo que saber primero que es un sujeto y predicado, ¿verdad? Pedro es el sujeto, el predicado es come. No hay artículos, no hay ningún elemento copulativo, no hay nada. Solo está el sustantivo y el predicado. Muy básica la oración. Pero toda oración completa de sujeto y predicado tiene una condición. Puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿verdad? Puede ser o verdad o falsa. En este caso, puedo representar toda la oración de un sujeto y predicado con una variable. Utilicemos en este caso la variable a. En el caso de esta variable, pues yo puedo perfectamente hablar de A, ¿verdad? Puedo decir si es verdadera o es falsa, ¿verdad? Y en lógica formal se ha preferido cambiar el verdadero por el uno y el falso por el cero. Por eso es que más adelante esto de cambiar de la variable de verdadero o falso a 1 y 0 va a terminar generando en cierta manera los primeros elementos de evaluación de circuitos que van a llegar a originar incluso el código binario. Por tanto, la primera tablita del valor de A sería que A puede ser 1 o A puede ser 0. Esa es la tabla más básica de la lógica formal. Aparece una variable que puede ser evaluada como 1 como 0. Ese es los únicos dos posibles resultados. Ahora, ¿qué pasaría si yo relaciono A con otra variable? Por ejemplo, Pedro come y María come. Ahí tengo que utilizar dos variables. Y si ocupo dos variables, esas dos variables tienen que ser evaluadas. Primero, sabemos que cada variable puede ser verdadero y falso. Pues si tengo dos posibles valores, esos dos valores pueden elevarse a una variable. Si yo elevo verdadero y falso a una variable, me da solo posibilidades de verdadero y falso. Es como elevar 2 a la 1. 2 a la 1 es igual a 2. Por tanto, solo hay dos posibles combinaciones, cuando A es 1 o cuando A es 0. Pero cuando yo tengo dos variables y tengo dos posibles valores y coloco verdadero y falso elevado a la 2, me da cuatro combinaciones. 2 a la 2 es igual a 4. Por tanto, hay cuatro posibles combinaciones de verdaderos y falsos, de unos y ceros, que permitirían obviamente evaluar esa relación del sujeto y predicado. Dime, Heidi, veo que estoy levantando la mano. ¿Algunas preguntas ahorita? Al final lo miramos, María José, no te preocupes por eso. Seguimos al final. Veamos. Volvamos. Ahorita sí les pido mucha atención de cualquier consulta al final, pero para que no perder el hilo de la explicación. Ahora bien, cuando tengo dos variables, por tanto, de verdadero y falso elevado a dos posibles variables A y B, obtengo, por tanto, cuatro combinaciones, donde ambos son verdaderos, ¿verdad? Verdadero y verdadero, donde uno es verdadero y otro es falso, donde uno es falso y el otro es verdadero, o donde ambos son falsos. Es decir, donde los dos son uno, donde uno es uno y el otro es cero, donde uno es cero y el otro es uno, o donde ambos son cero o falsos. Eso es lo que estamos representando en esas dos columnas de A y de B, las cuatro posibles combinaciones de valores, ¿verdad? Puede ser cierto que Pedro ha comido y María ha comido, por tanto, ambas son verdaderas. ¿Verdad? ¿Y qué nos dice la conjunción? Bueno, la regla de la conjunción nos dice que solamente va a ser
verdadera la oración si ambos son verdaderas. O sea, si yo me hago la pregunta, ¿cuándo comieron ambos? Va a ser solamente verdad y en la primera fila, donde ambos sean uno, porque Pedro habrá comido y María habrá comido, ambos valen uno y por tanto genera un valor de uno al final. Entonces, bajo la ley de la conjunción, donde utilizamos este símbolo en forma invertida que parece una B pequeña, que simboliza obviamente la conjunción o la palabra y que utilizamos para unir dos elementos como A y B, ese símbolo que utilizaremos para la tabla de verdad y para evaluar también estos valores, ¿verdad? Para evitar colocar una Y, colocamos una B invertida. Eh, Ahora bien, hay una pregunta que yo puedo plantearme para analizar la tabla de la conjunción, para saber cuáles son los valores resultantes. Como es una conjunción, me está diciendo que dos elementos están compartiendo un predicado, por tanto puedo empezar a evaluar, decir, quiero representar, por ejemplo, cuando Pedro vale uno y cuando María vale uno. Entonces hago la oración, Pedro come y María come. Ahí ambos valen uno, porque ambos están comiendo. Ahora quiero representar uno y cero, pues pongo y digo Pedro no, Pedro come y María no come, ¿verdad? Pongo en falso el hecho de que María haya comido. Si yo quiero representar cero y uno, digo Pedro no come y María come. Pongo el primero como verdad, el como falso y el último como verdadero. Y si quiero representar los dos como falsos, digo pues Pedro no comió y María tampoco. Por lo cual ahí ambas son falsas. Y por tanto la oración total podría ser falsa. Ahora, ¿qué pregunta es la que me ayuda a saber cuál es el resultado de la evaluación de la verdad en cada oración? Pues la pregunta es muy sencilla. ¿Cuándo comieron ambos? ¿Cuándo comen ambos? Cuando, si yo les pido que me coloquen a la par de cada fila, de cada oración, que me coloquen cuál es el valor resultante respondiendo a la pregunta ¿cuándo comen ambos? La mayoría de ustedes seguramente habrá llegado ya a la deducción de que solamente va a ser verdadero en la primera fila, porque ahí comieron ambos. En la siguiente faltó uno que comiera y por tanto no es verdadera, es falsa. La siguiente, uno faltó también que no comiera y por tanto es falsa. Y la última, ninguno comió, por tanto es falso. ¿Cuándo comieron ambos? Solo en el primer caso. Entonces, de esta evaluación del lenguaje natural, surge una pequeña tablita que hoy en día llamamos la ley de la conjunción, donde decimos que hay dos columnas, A y B, y producen un resultado en la conjunción, donde cuando ambos valen uno, el resultado da uno. Y si hay un cero de por medio, o ambos son cero, pues produce simplemente ceros, ¿verdad? Esa es la primera ley que necesitamos comprender para después ver la tabla de verdad y evaluar aquel argumento de Parménides. ¿Hasta aquí es claro hasta dónde hemos llegado? ¿Es claro de dónde surge esta ley del conjuntor? ¿Cómo es que del lenguaje Sí, natural lo convertimos a numeritos? ¿Sí? Chile, ¿Se comprende? Ok. No es tan complicado. No es tan complicado. Si siguieron el discurso como va, hasta ahorita espero que nadie se haya perdido. ¿Verdad? Es muy simple, ¿verdad? Ahora bien, pasemos a otro elemento. Necesitamos otra regla. Además de la ley del conjuntor, que ya sabemos de dónde surge, necesitamos una regla muy sencilla, que es la regla del negador, que me dice que si una variable tiene un negador al inicio, lo que hace ese negador es cambiarle o invertir el valor. Por eso al negador se le termina llamando inversor o inverter. Porque si yo tengo uno y le pongo un negativo, se transforma en cero. Y si tengo un cero y le pongo un negativo, pues se transforma en uno. Es lo mismo. Tengo un vaso por acá. Voy a tomar este vaso. Imagínense que en los circuitos integrados o los circuitos lógicos, hoy hay una pieza que se llama eh, inverter, así se le llama. Es un inversor, un inverter. Es un elemento chiquitito de circuito que digamos que viene de repente una entrada uno, una entrada 2. De hecho, lo voy a dibujar aquí antes de mostrarlo ahí con el. Mejor aquí lo voy a dibujar. A lo que quiero llegar a esta idea, miren. El inversor hace esto. Genera una entrada de valores, pero niega al final el valor que entra. Entonces, si entró aquí un uno y un uno y se producía dentro del inversor un valor de uno, el negativo que está afuera le termina dando vuelta al valor resultante y lo transforma en un cero, ¿verdad? Así que si aquí hay una lamparita, ¿verdad? Si aquí hay una lámpara y entraba un uno de energía, se transforma en cero y por tanto la lámpara no enciende. Pero por el contrario, si entrara un valor de cero, lo transforma en un uno, ¿verdad? Y por tanto ahí la lamparita o el LED,
el LED sí va a poder encender, el foquito encendería. Entonces, eso es lo que hace el inverter y cambia el valor en último momento. Es lo que hace este negativo. Por eso es que esta ley se maneja de esa manera. Porque cuando aparece este negativo, los valores que estén por delante del negador cambian por completo. Así que el negativo A que está al final va a cambiar su valor y el paréntesis entero, el resultado que obtengamos del paréntesis entero, también va a cambiar su valor porque tiene un negativo al inicio del paréntesis. Entonces, eso es lo que hace el negador, por lo cual necesitamos entender esa pequeña regla que es muy simple. Una vez teniendo claro de dónde surge la ley del conjuntor o para qué sirve, y teniendo claro la ley del negador, ya podemos aplicar esto para evaluar el argumento de Parménides. ¿Verdad? Permítame borrar lo que está arriba nada más, en esta parte. Y lo que Parménides, por tanto, nos va a enseñar es este argumento. Y en este argumento, yo tengo que entender que si tengo A y tengo no A, necesito evaluar primero una columna de valores para negativo A, ver cuánto vale A, antes de relacionarla otra vez con la columna de A. Eso lo vamos a ir haciendo, por tanto, a través de columnas. Por ejemplo, entiendo también al ver la fórmula que necesito poder sacar el valor del paréntesis antes de poder cambiarle el valor con el inversor o el negador que está antes del paréntesis. Necesito saber cuál es el valor que hay dentro del paréntesis. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Volviendo a la misma idea, ¿cuántas variables hay dentro de esta fórmula de Parménides? Solo hay una, solo hay una letra A, solo hay una variable. ¿Cuántas posibles combinaciones entonces de verdadero y falso pueden haber en una variable? Ya dijimos que solamente dos, verdadero y falso. Así que necesitamos evaluar una serie de columnas para la variable A, ¿verdad? E ir deduciendo poco a poco los fragmentos de la fórmula para luego llegar a probar con estas leyes del conjuntor y negador si nos da totalmente uno el argumento planteado aquí. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Tengo una tablita, por tanto, ya elaborada con las posibles columnas que vamos a evaluar. Necesitamos para poder evaluar el negativo de A. Necesitamos para evaluar el paréntesis, cuál es el valor del paréntesis. Y por último, invertir ese valor del paréntesis. Entonces comenzamos primero con el valor de 1 para A y después con el valor de 0 para A. Vamos a evaluar dos filas prácticamente. En la primera fila, yo tengo que A me vale 1. Entonces la columna donde aparece A negado, que lo voy a ocupar para meterla dentro del paréntesis, me transforma el valor. Ese negativo A se transforma a 0. De hecho, voy a ir señalando por dónde es que voy. O con aquí con el puntero. Vamos a ver qué se me hizo el puntero. Claro, que me aparece un puntero acá, pero. Qué raro, permítame. Antes de ver la siguiente fila. Antes de ver la siguiente fila, quiero ver por qué no me aparece aquí. No, este no tiene puntero en forma de láser. Bueno, con lapicito entonces. Con lapicito. Veamos entonces acá. Para poder yo utilizar este negativo que está en el paréntesis, necesito sacar este valor. ¿Ok? Por tanto, voy a evaluar el valor de 1 de A con el negador que está aquí, con este negador. Y me dice que este negador invierte el valor. Por tanto, si A valía 1, aquí se transforma en 0. Por tanto, ya ahora sí puedo relacionar esta columna con esta columna, ¿verdad? Usando este símbolo del negador, del conjuntor que está aquí, que es la tablita que está acá. Esta tablita es la que me va a ayudar a mí a poder evaluar esta columna. Entonces aparece que me dice la fórmula que tengo que relacionar A, la columna de A, con la columna de no A. Tengo que relacionarla usando la ley del conjuntor. Por lo cual me dice, bueno, si yo tengo un 1 y tengo un 0, ¿qué valor me produce? Bueno, aquí está, miren. Si tengo un 1 y tengo un 0, en la relación de dos variables con un conjuntor, me produce un 0. Por tanto, la columna de ese paréntesis primero tiene que dar 0. Y ese es el valor que aparece aquí. ¿Ok? Siguiendo la misma fórmula. Ahora bien, ya tengo el valor de 0 de la columna del paréntesis, ¿verdad? Donde aparece A y negativo A. Solamente necesito, por tanto, en la última columna, evaluar este negador. Como ya tengo el paréntesis, voy a evaluar entonces el negador colocándolo a la par del valor de la columna. Si aquí vale 0, por tanto, con ese negador se me vuelve a transformar en 1. Bueno, y hasta ahí ya hemos evaluado la primera posibilidad de A. Pero A tiene dos posibilidades, cuando A es falso. Entonces veamos cuando A vale 0. Cuando A vale 0, el negador de la segunda columna me lo transforma en un 1, que eso es lo que tengo aquí. ¿Verdad? Siguiendo esta regla del negador que tenemos acá. Si vale 1 se transforma en 0, si vale 0 se transforma en 1.
Pues aquí valía cero y se transformó en un uno. ¿Ok? Ahora bien, dentro del paréntesis, y entonces ya puedo relacionar la primera columna con la segunda columna para obtener un resultado en la tercera columna. Entonces puedo relacionar un cero con un uno. Cero con uno, según la ley del conjuntor, ¿qué me da? Aquí dice la fórmula. Dice que da cero y uno me da un valor de cero. Por tanto, ese es el valor que aparece aquí. Un valor de cero. Ahora bien, ya tenemos el valor de cero y ocurre exactamente lo mismo que arriba. El valor, a pesar que A aquí valía cero, me vuelve a dar un valor de uno porque el negativo me transforma el cero en un uno y por tanto está evaluado. Ahora viene una regla de la lógica que dice que cuando en un argumento todas las posibilidades dan siempre verdadero, como aquí que dio verdadero y verdadero, entonces ese resultado se conoce como una verdad o ley, una verdad innegable, pero también se le llama de otra manera, se le llama tautología. Cuando yo digo, por ejemplo, yo soy bueno porque soy bueno, cuando yo digo algo tan repetitivo como eso, yo soy bueno porque soy bueno, estoy diciendo una verdad, aunque suene muy absurdo repetir lo mismo, pero estoy diciendo una verdad. Es tan repetitivo lo que digo y tan claro lo que digo que es una verdad lo que estoy afirmando, ¿verdad? Por tanto, en ese caso ocurre una repetición del argumento. Pues aquí tenemos varias repeticiones del argumento de diferentes maneras, ¿verdad? Eh, y en ese caso, sea como yo haya llegado al argumento, aunque sea de diferentes métodos o diferentes caminos, si el argumento siempre termina desembocando en la misma idea, por tanto es un argumento verdadero, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, me preguntan, vaya, aplicándolo un poquito a términos religiosos, supongamos que de repente me dicen, ¿qué significa ser un santo? Y yo le digo, pues ser un santo significa ser alguien bueno. Y a la vez le doy otro concepto y le digo, ser santo también significa cumplir la voluntad de Dios. Y sabemos que al cumplir la voluntad de Dios, una persona automáticamente es buena. Por tanto, termino redundando en lo mismo. Entonces, le doy diferentes argumentos para referirme al mismo concepto, por lo cual, me vaya por donde me vaya, estoy llegando a la misma verdad. Y eso es lo que pasa con los argumentos lógicos, que pueden haber más de una manera de expresar una sola verdad. Y si hay más de una sola manera, ¿verdad? Y todas las posibilidades siempre dan verdadero, por tanto, es una verdad innegable. O tautología. Se le llama tautología a la repetición de la verdad constante a pesar de las variaciones del argumento. Ahora bien, cuando me da ceros, si solo me diera ceros al final, eso es una contradicción, por lo cual es una mentira. Cuando algo me da solamente falso, significa que le dé por donde le dé, lo revise por donde lo revise, el argumento siempre va a ser falso, por lo cual se convierte en una contradicción. ¿Y qué pasaría si me da unos y ceros? Si me da unos y ceros, es una contingencia. Es un argumento contingente que puede ser cierto y puede ser falso dependiendo del momento concreto. Por ejemplo, como puse en el ejemplo anterior, en el argumento de Parménides, Rebeca es buena de día y mala de noche. Ambas pueden ser verdad dependiendo del momento concreto o lugar, ¿verdad? Dependiendo de la conciencia de la persona. ¿Qué tal es buena de día porque le toca estar en la iglesia y es mala de noche porque le toca irse a la fiesta? Entonces tiene una ambigüedad moral evidente y por tanto es cierto que es buena de día y mala de noche. Es una verdad, ambas cosas, ¿verdad? Aunque parezca contradictoria e hipócrita. Pero esos elementos ya de valoración moral son otra cosa que ya no compete a la lógica. A la lógica lo único que le interesa es definir, ¿verdad?, si un argumento es verdadero o es falso. Y aquí hemos llegado a tres posibles argumentos: verdadero, falso o contingente. Entonces, esta es la razón por la cual decimos que el principio de Parménides es una ley lógica. Porque siempre cualquier ejemplo que yo haga o arme siguiendo esta misma fórmula de negativo A y no A, siempre va a ser obviamente verdadero. A eso nada más quería llegar. Ahora bien, prosiguiendo un poquito, no sé si tienen alguna pregunta. Si se preguntan si en el examen les voy a pedir que me hagan en la tabla de verdad, no, no les voy a pedir eso de examen, así que no se preocupen. Solamente era necesario que les explicara con un poquito de rigor académico este tema de la lógica formal, para que entendamos por qué cuando decimos en filosofía que algo es una ley lógica, no nos lo estamos sacando de la manga, sino que es algo que el mismo sentido común y lógica nos ha permitido elaborar, ¿verdad? Entonces, lo que hemos hecho los filósofos es evaluar correctamente los argumentos. Todas las falacias que ustedes vieron en el video, que espero que lo hayan visto, ¿verdad? No les vaya a salir en sorpresa en examen una pregunta. Ese tema de las falacias que les pedí que vieran, pues ahí se vieron muchos argumentos. Esos argumentos, aunque están manejados con lenguaje natural,
Todos, cada uno de ellos fueron evaluados de manera también así, formal, a manera de fórmulas. Se transformó esos argumentos a fórmulas, ¿verdad? Se evaluó la veracidad y se llegó a la conclusión de que esa forma de argumentar es errónea. Razón por la cual esos principios que vieron ustedes, llamadas falacias, son en realidad criterios de verdad que nos ayudan a definir cuándo alguien me está mintiendo, ¿verdad? Y está probado desde el punto de vista de la filosofía formal, ¿verdad? De la lógica formal, está probado si es verdad o es falso, ¿verdad? Por esa razón se le llama falacias, porque ya se demostró que son verdaderamente argumentos falaces, ¿verdad? No es que se lo sacara de la manga el filósofo para llamar mentiroso a todo el mundo, no. Está bien pensado y bien evaluado, así como esto, así de razonado. Volviendo un poquito a la frase, prevalece siempre lo existente antes que lo no existente, esto es demostrable con la siguiente proposición, ser o no ser. Es decir, si yo tengo algo que es y algo que no es, imagínense que de repente yo diga, tengo aquí una mochila, ¿verdad? Tengo aquí una mochila. Tengo una manzana verdadera y una imaginaria. ¿Cuántas manzanas tengo? Pues la gente con un sentido común va a decir, pues solo una, porque si una es verdadera y la otra es imaginaria, solo tienes una, porque siempre va a prevalecer lo existente antes que lo no existente. En el lenguaje natural y cotidiano así lo podemos entender. Ahora bien, eso también se puede probar con reglas de verdad. En este caso tenemos la tablita de A, que ya la hemos visto, y la tablita del negativo A, que ocuparemos ese negativo porque en la fórmula pueden ver que hay un negativo A. Entonces, pero ocupamos otra tablita que es parecida a la que hemos visto de la conjunción, donde evaluamos cuando A vale 1, ¿verdad? O cuando A vale 0. Esta tablita de la conjunción me dice que va a ser verdadera la oración siempre y cuando uno o el otro sea verdadero. Si yo, por ejemplo, tengo la oración A o no A, que aquí vienen que es al revés el símbolo, ya no es así, es para abajo. Entonces ya no se lee como I, se lee como O. Es una oración donde tengo dos posibilidades, cuando A es o cuando A no es. Puede ser cierto que a veces sea verdadero, ¿verdad? Que resulte de una oración, aunque tenga una aparente contradicción, que no tiene contradicción porque solo presenta dos posibles alternativas, donde alguna de las dos es verdadera. Si yo evalúo esto y le doy valores a cada uno de ellos, vean lo que pasa. Si yo digo que A vale 1 y evalúo colocándole el 1 debajo de cada variable con los mismos símbolos que tenemos, evalúo la variable A y me doy cuenta que esa A que vale 1 tiene que bajar hacia abajo. Mientras que la A que vale negativo A, tengo que convertirla. Entonces, si A valía 1, ese negativo 1 se me convierte en un 0. Entonces, si yo evalúo con la tabla del disyuntor, que es esta, que me dice la tabla, y voy a señalar aquí con el puntero. Ah, no, pero si tiene puntero láser aquí. Pero me gusta más manchar la pared. En este caso, si yo tengo, por ejemplo, el valor de 1 y 0, ¿verdad? Este valor es el que me resulta de convertirlo con este símbolo, que es el negativo de aquí, ¿verdad? Este mismo negativo me da la fórmula para poder definir que ese 1 se convierte en 0. Ahora, si yo busco 1 o 0 en la tabla del disyuntor, me dice que si tengo 1 o 0, el valor que me da es un valor de 1, ¿ok? Y eso ocurre cuando A vale 1. Cuando A vale 1 prevalece siempre el 1. Ahora bien, démosle vuelta y pongámosle el valor de 0 a A. Si ocurre lo siguiente, que le ponemos un valor de 0 a A y probamos lo mismo, colocarle 0 debajo de cada variable y cambiar con el negativo aquel 0 final y ponerlo ya con valor de 1 y busco la oración 0 o 1, cuando A vale 0 y el negativo A vale 1, es la que está aquí, es la que está aquí, y me dice que cuando se da esa relación de 0 y 1, el resultado me da 1. Por tanto, aunque A valga 1 o A valga 0, siempre va a prevalecer lo existente antes que lo no existente. Es eso a lo que se refería Parménides cuando redactó esta frase. Se refiere a la idea de que cuando yo evalúo con la lógica formal la realidad de un ser existente y de un no existente, pues prevalece a lo no existente. Esto si lo aplicamos a la vida cotidiana, se puede traducir como aquel famoso refrán, más vale pájaro en mano que 100% volando. Más vale tener algo real en mis manos que andar afanado por sueños de miles de millones. Es decir, es preferible, ¿verdad?, comerse un pan en paz que un banquete en guerra. Es decir, entonces, miren cómo un pensamiento tan simple como este puede extrapolarse a reflexiones filosóficas un poquito más profundas. ¿Verdad? ¿Cómo se puede llegar a pensar
de que cuando tenemos algo o no lo tenemos, prevalece siempre lo existente antes que lo no existente. Entonces, por ejemplo, si, como aquel caso que les comentaba de una joven, no sé si ustedes se lo comenté, una joven que le iban a dar trabajo, pero ya no quiso aceptarlo porque creía que mejor esperarse a graduar porque después le iban a pagar mejor, y no aceptó el trabajo. Esa muchacha no puso este principio en su forma de ser. Si lo hubiera puesto, se habría dado cuenta de que tenía que agarrar esa oportunidad cuando se le presentó, porque quizás graduada no iba a poder conseguir trabajo. Entonces siempre es mejor hacer prevalecer lo existente antes que lo no existente. Y lo que nos diría esta frase de Parménides en definitiva es, mejor conformarnos con lo pronto que tenemos que andar con sueños vagos, ¿verdad? Que andar anhelando cosas imposibles, ¿verdad? Es mejor tener el amor de una buena mujer en el hogar que andar deseando un montón de amantes, que no te van a cuidar cuando estés viejo, que no van a estar a la parte de ti cuando estés enfermo. Entonces, miren, se puede llevar esta simple frase a tantas áreas de la vida del ser humano, ¿verdad? Y comenzó con un simple principio de carácter lógico que después transforma en reflexiones y reflexiones a partir de ello. Esa es la riqueza de Parménides, ¿verdad? Como de una simple frase después se puede extrapolar a múltiples utilidades para la vida moral y también la vida, para la calidad de vida de la persona. Así que si un consejo sale de aquí, de Parménides, a través de este argumento de prevalece lo existente ante que no lo existente, es que cuando se le abra una puerta, deje de andar anhelando más. Tome esa puerta y salga y entre a esa vida, ¿verdad? Tome la oportunidad cuando esté frente a usted. Deje de soñar tanto, ¿verdad? Agarre lo pronto que se le presenta como alternativa y solución, ¿verdad? Antes de que se vaya a quedar sin oportunidades. Bien, salimos del señor Parménides. Vamos a ver un poquito del señor Zenón de Lea, que es muy, pero muy poquito. Lo que veremos de él es más bien un error de la filosofía. Sí, la filosofía ha cometido errores. Más que la filosofía, hombres de la filosofía han cometido errores. Pero miren lo interesante, si él no hubiera cometido ese error, no habría aparecido la física y la dinámica. Es decir, si él no comete el error que cometió, el estudio de la dinámica y desplazamiento de los cuerpos no habría aparecido. ¿Cuál fue el error que cometió Zenón de Lea? Veamos un poquito de él. Él era muy famoso por las paradojas. Él le gustaba hacer ese tipo de historias como la del ¿cómo se llama? Miren, una paradoja viene de paradoxa o una opinión paralela a otra, ¿verdad? Donde hay dos posibilidades, las dos factibles posibles o las dos imposibles, ¿verdad? O que una prácticamente pone en jaque a la otra y viceversa. Una paradoja son dos alternativas que le quedan a una persona que decidir y no vaya por cuál, porque se encuentran ante la espada y la pared. Pues le encantaba armar ese tipo de historias, ¿cómo se puede decir? De cuentos, así como el cuento de la liebre y la tortuga, ¿verdad? Así como la paradoja del cocodrilo. Más adelante les platico de la paradoja del cocodrilo. O la paradoja del queso suizo, ¿verdad? También más adelante les platico un poquito de la paradoja del queso suizo. Hay muchísimas paradojas, como la del huevo y la gallina, ¿verdad? Que es una paradoja que sirvió por mucho tiempo para poner a la gente a pensar, ¿verdad? Hoy en día ya es una paradoja muy... Sí, la gente a veces la menciona, pero ya tiene solución, entonces ya no hay nada que discutir ahí al respecto. Gracias a la ciencia ya no hay forma de decir que esa paradoja sigue siendo una paradoja irrespondible, ya se puede responder. Experto en dialéctica y considerado el creador de razonamiento dialéctico, matemático y filósofo de la escuela eleática, conocido por sus paradojas filosóficas, él cree que todo el universo está formado de puntos hacia el infinito, ad infinitum, hacia el infinito. Es decir, él de repente agarraba una regla, así como aquí tengo una regla casualmente. En una regla, yo puedo ver que aquí hay una medición de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, 15 a 20, hasta llegar a 30. Pero también puedo ver que está otra división, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, 8 a 10. Y puedo ver otra medición. Puedo ver de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30. Y puedo ver que en cada una de las unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, además está dividido en pequeños centímetros, ¿verdad? Y puedo ver aquí los centímetros divididos en milímetros, ¿verdad? O decímetros, como quieran llamarle, decímetros. Entonces puedo seguir dividiendo y dividiendo y dividiendo cuantas veces quiera yo la medición de una línea, ¿verdad? La puedo dividir hasta el infinito.
Él creía que todos los cuerpos se pueden dividir al infinito. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que no es así. ¿Por qué? Porque si yo acerco esta regla un poquito, la puedo seguir dividiendo, acerco más, la puedo seguir dividiendo, y el problema ocurre cuando ya la someto a la observación de un microscopio de alta densidad, donde puedo ver además sus átomos. Me doy cuenta que ya la línea que miraba yo que puedo seguir marcando desaparece. Ya no hay líneas. Lo que hay es pequeños corpúsculos flotando en campos electromagnéticos que conforman los átomos de esta regla y cada molécula del plástico. Entonces me doy cuenta que lo que Zenón decía solo era una apariencia apenas, apenas una apariencia. ¿Por qué? Porque hoy en día se demuestra que no se puede dividir esto al infinito, ya que podemos llegar a toparnos con el átomo y ahí no sé, ya no se puede seguir subdividiendo hasta el infinito. Solamente el átomo que se creía también indivisible ya no es tan indivisible. Más adelante hablaré del átomo también con el señor Demócrito. Y por tanto, esa idea de que todo se tiende al infinito ya no es tan verdadero. Solamente se vuelve una verdad, pero una verdad abstracta, una verdad imposible de demostrar cuando hablamos del plano cartesiano. En el plano cartesiano, cuando estamos pensando que una parábola tiende al infinito, es que realmente va a tender al infinito. Es decir, yo puedo seguir tirando más largo, largo, largo el eje X o Y si la parábola me va dando como aterrizaje hacia el eje X o hacia el eje esa parábola va a seguir tendiendo a querer unirse con la línea, pero matemáticamente se puede demostrar que jamás la va a tocar. Es decir, jamás va a pasar después del eje X. Tendría que seguir expandiendo más y más y más el eje X de largo, y cuando yo seguiré viéndolo más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, pero nunca lo va a poder tocar matemáticamente hablando, ¿verdad? Matemáticamente esa abstracción es entendible, ¿verdad? La matemática nos lleva a creer que, aunque yo le aumente cantidades de números en la revisión de los valores de la tabla, me doy cuenta que va a seguir teniendo al infinito y jamás va a pasar hacia el valor después de cero del eje Y, ¿verdad? Y por tanto nunca chocará con la línea del eje X. Eso es lo que vemos en la matemática. Entonces, ahí donde pareciera ser muy cierto lo que Zenón de Lea dice, que pareciera que las divisiones tienden al infinito, pero ocurre más con las parábolas que con las líneas. Eso sí es muy cierto también. Ahora bien, ¿cuál fue el error de Parmen de Zenón de Lea, además de creer que todo era infinito? Por, esta famosa paradoja que él se inventa. Él dice de que imaginen que Aquiles, el hombre más rápido de Atenas, reta a una carrera a una tortuga. ¿Quién creen que gane? Dice Parménides. Dice Zenón de Lea. Y le preguntaba esto a los chicos, a los chicos de las academias que estaban en aquel momento estudiando. ¿Quién creen que gane? Y los jóvenes decían, pues Aquiles, Aquiles, ¿verdad? Y el maestro Zenón, ¿verdad? Queriéndose que realmente le iba a pegar al clavo, le dice, no, le dice, vean lo siguiente. Entonces de repente, imagínense que agarra una regla, agarra dos palitos, ¿verdad? Y le dice, imaginen que Aquiles está en el punto cero, ¿verdad? Voy a darle vuelta para que ustedes lo vean así. En el punto cero, y está la tortuga y le dice, bueno, te voy a regalar la mitad de la carrera. Entonces le dice, te reto a que me ganes. Y la tortuga dice, bueno, acepto. Entonces comienza la carrera. Tararán, 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 y van avanzando los dos. Van avanzando, 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 avanzando. Y entonces en lo que van avanzando llega la tortuga al mero centro. ¿Verdad? Llega la tortuga al final y aquí le llegó al centro. Más o menos lo que vemos aquí en la diapositiva. Empieza la carrera, ¿verdad? Corriendo cada uno de ellos. Y la tortuga, dice el maestro, le gana a Aquiles. Y los cipotes se quedaban así como que, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Y le dice, sí, es que el recorrido que hizo la tortuga también lo hizo Aquiles, ¿verdad? Y por tanto, cuando Aquiles llega a la mitad donde estaba la tortuga ha llegado a la otra mitad. Esa era la suposición de Zenón de Lea. Ahora bien, ¿dónde está el error? Aparentemente tiene sentido que si la tortuga tenía una ventaja de la mitad del camino, pues, y cuando aquí le llega a la mitad, por tanto la tortuga habrá llegado a la otra mitad. Pareciera tener sentido. Sin embargo, el error que cometió es muy simple. ¿Quién me dice cuál es el error? ¿Cuál es el error de Zenón de Lea? A esta altura, muchos deberían de saber cuál es el error. Que no consideró la velocidad que llevaban ambos. Exactamente. No consideró, solo consideró distancia y longitud. No consideró velocidad y tiempo. No consideró esas variables importantes. Distancia, velocidad y tiempo son las tres variables que habría que considerar. Por tanto, matemáticamente es demostrable que se equivoca.
Si yo, por ejemplo, digo que Aquiles corre a 50 metros por minuto, exagerando, y la tortuga corre a 5 metros por minuto, exagerando, entonces quiere decir que en el primer minuto de la carrera, Aquiles habría llegado a la mitad de la carrera y la tortuga apenas habría recorrido 5 metros. Habría llegado al metro 55. En el segundo minuto, Aquiles habría llegado al final de la carrera y la tortuga habría quedado en el metro 60. Por lo cual, Aquiles ganaría la carrera. Lo que él no había considerado era la variable de velocidad, que hoy en día sí manejamos y es gracias a él que aparece este estudio sobre la dinámica del recorrido de los cuerpos. La distancia, velocidad, aparecen por fin y son los primordiales elementos de esta fórmula, ¿verdad? Que por medio de un despeje se puede obtener la fórmula de la velocidad, distancia sobre tiempo, distancia igual a velocidad por tiempo y tiempo, distancia sobre velocidad. Entonces, miren lo interesante. El hecho que él haya intentado reflexionar sobre esto, sí, llegó a suponer un error, pero inauguró a una serie de hombres que se interesarían obviamente por el tema del desplazamiento de los cuerpos y generarían el conocimiento matemático y de cálculo que tenemos hoy en día para hablar de la física y de la velocidad de los cuerpos, del tema del movimiento, ese estudio del movimiento. Entonces, a partir de eso no, aparece otra siguiente escuela, la escuela de los dinámicos, la escuela de los dinamistas, que estudiarán el movimiento o la percepción dinámica de lo existente. Pongo en grande, no mayúscula, pongo en grande la palabra logos. La palabra logos se refiere a la ley y lo que ellos van a interesarse, buscar, es cuál es la ley que rige la dinámica o el movimiento de los cuerpos. Ese es el interés de esta famosa escuela llamada dinamismo jónico. Se le llama dinamismo jónico primero porque estudia la dinámica y jónico es de la zona de Jonia, una zona griega llamada Jonia, como si fuera Juana, pero con IA, Jonia. De ahí viene la palabra jónico. Así que una serie de filósofos que veremos a continuación harán aportes respecto al tema de la percepción del movimiento de las cosas. Comenzamos con el siguiente. Vean que es poquito lo que vamos viendo de cada uno. No alcanza para ver detenidamente tanto a cada filósofo. ¿Qué daría yo porque fuera un semestre de clase, ¿verdad? Para explicar tanta cosa. Heráclito de Éfeso. El primero que vamos a mencionar, Heráclito. Ya les había hablado que él lo pintan siempre cabizbajo, meditabundo, sollozo, ¿verdad? O llorón, como diríamos popularmente, ¿verdad? Suele ser representado de esa manera porque él padecía de una enfermedad moral. Yo a eso le llamo una enfermedad moral. La misandría. La misandría que es detestar a los hombres en general. No solamente a los hombres por sexo, sino a los seres humanos, pues. Es detestar a la humanidad. Es ¿cómo se puede decir? Una apatía una aversión hacia la humanidad. Era anti-civilización, porque seguramente conoció la manera como su pueblo era. A él le toca que vivir muchísimo el dolor de las guerras, porque estamos en una época en la cual se han dado las famosas guerras, de las guerras médicas, las guerras de Jerjes, de Darío, contra las fuerzas de Alejandro Magno, por ejemplo, de Leónidas, ¿verdad? La guerra de Atenas, la del Peloponeso. Entonces, él ha vivido mucha masacre, mucha guerra, invasión, barbarie, ¿verdad? Muerte, violaciones, tanta mortandad que él pudo haber visto, sobre todo en la zona de Éfeso, que queda en Turquía, lugar conquistado por los musulmanes. Entonces le va a tocar que ver, obviamente, mejor dicho, por los persas, no musulmanes, sino persas en aquel momento. Pero que prácticamente generan los pueblos que hoy llamamos turcos. Eh, esta invasión de esta zona de los persas, obviamente le hace ver tanta depravación en medio de la sociedad. Entonces cualquiera, si yo hubiera vivido también en la época de Heráclito, quizá me vuelvo parte de su escuela. O sea, pensaría exactamente igual, ¿verdad? Me daría mucha impotencia como me da mucha impotencia ver el dolor del hondureño, ¿verdad? De la pobreza del hondureño, el tema de tanta corrupción, el tema de que no llegan los medicamentos a los hospitales. Entonces, eso obviamente genera tanta impotencia que duele. Entonces, empieza uno a sentir como cuando vemos que hay seres humanos que matan por robar un celular, cuando vemos gente que se hace del poder para ser narcotraficante, cuando la gente se mete a hacer, ¿cómo se llama?, del poder de una iglesia para violar niños o para violar doncellas o mujeres, como pasa tanto en la iglesia católica como evangélica. Cuando vemos todo eso, claramente que produce en nosotros una aversión. Hay momentos en que les digo sinceramente, no porque me sienta superior, sino porque a veces siento que no pertenezco ya a la humanidad al ver tanta barbarie. Por lo menos si llegaran extraterrestres y dijeran, aquí todos somos seres humanos,
Les diría, no, 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 yo no soy como ese montón de gente que anda haciendo un montón de madracadas. No, 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 no mato, no robo, no intento no mentir porque sé que es pecado y digo intento no mentir porque a veces a uno se le sale una mentira piadosa, ¿verdad? Quizá a los hijos cuando están chiquitos se les ha salido una mentira con tal de que se estén quietos. Hasta en eso hemos mentido, desgraciadamente. Eh, por lo cual, pero por lo menos en el resto de cosas que a veces la gente hace, cuando la gente solo escucha este reggaetón o trap vulgar, cuando la gente sigue modas tontas, cuando la gente, ¿cómo se llama?, malgasta su vida en cosas tan efímeras. Entonces, a veces uno siente como que uno ya no forma parte de la humanidad, o al menos de esta civilización, ¿verdad? O siente uno que va bien estos que se dedican a ese tipo de vida, ¿verdad? Que llena su vida de promiscuidad, drogas, alcohol, maltrato, violencia, guerras. Uno siente que ya no son seres humanos, que dejaron de ser verdaderamente seres humanos. Eso es lo que le pasó a Heráclito. Él sostenía que el arjé es el fuego, ¿verdad? El arjé es el fuego, pero más que el fuego es el devenir, el cambio. Él ve que todo cambia, como dice Mercedes Sosa, ¿verdad? Cambia, todo cambia. Es de todo cambia. Y es que pareciera que tenemos control de las cosas, pero tarde o temprano varía. Y por más que uno haya planificado, no ocurre como uno quisiera, sino como realmente tiene que ocurrir, porque hay una serie de causas y efectos. Por ejemplo, imagínense que yo planifique una boda hermosa, ¿verdad? Al aire libre, diga yo, voy a tener una boda maravillosa, ¿verdad? ¿A cuántos novios no se les ha metido el agua con la gran torrencial que se les vino encima? Todo porque no pueden controlar cosas que de pronto suceden. A veces los meteorólogos te dicen, tal día no va a llover y a veces llueve. Es decir, no van a poder controlarlo. Pueden aproximarse al cálculo que les da más o menos sensación de que va a ocurrir de tal manera, pero a veces le pegan al clavo y a veces no. Hay un pequeño índice de error que no le van a poder pegar, ¿verdad? Entonces, por más que queramos anticiparnos ante la naturaleza, vemos que las cosas van cambiando. Heráclito opinaba de esa manera. El mundo entero está en un constante cambio. Se le apodó el oscuro por esa misantropía, ¿verdad? Por esa misantropía. Perdón, cometí un grave error. Dije la palabra misandría y misandría no es lo mismo que misantropía, aunque tiene casi la misma raíz etimológica, porque es misa, que es detestar, sentir aversión, y antropos, que es hombre, o andros, que es hombre. Las dos palabras pareciera que significan lo mismo, pero les digo cuál es la diferencia. Él era misántropo, misantrópico en todo caso. Alguien que detesta la humanidad. Misántropos para hablar de los antropos, de todos los seres humanos. Pero si yo digo misandro, si yo digo que es un misándrico, estoy diciendo que solamente detesta a los hombres por ser machos, como algunas feministas que detestan a los hombres por ser hombres. Eso es ser misándrica, eso es tener misandría. Pero él no era misándrico, él era misantrópico, que obviamente iba en general, para hombres y para mujeres. Le daba tanto asco la vulgaridad del hombre como la de la mujer, ¿verdad? O la guerra del hombre como la guerra o la seducción de las prostitutas de la calle. Le daba asco todo eso. Por lo cual era llamado el oscuro, porque siempre escribía de una forma tétrica. Una forma, su vida fue muy solitaria, oscura, llena de misantropía. Su forma de escritura era muy tétrica, ¿verdad? Manifestaba cierta aversión al trato humano. Era como esos genios que no le gusta hablar con nadie. Así. La mayoría de los genios tienen esa particularidad, que evitan al máximo la interacción con los grupos sociales. Primero, porque sienten que van a perder demasiado tiempo. Y segundo, porque tienen cierta timidez también o disgusto por la humanidad. En el caso de Heráclito era más disgusto. De él es la frase, nadie se baña dos veces en un mismo río. Significa de que nadie puede repetir el fenómeno de igual manera, exactamente tal como, como ocurrió la primera vez. Entonces por eso él decía, si yo me meto a un río, ya no soy el mismo, ni yo ni el río. Ya hemos cambiado los dos. Y de hecho lo podemos llevar al extremo. Yo puedo llegar a afirmar, igual siguiendo la misma idea, que nadie puede entrar dos veces a la misma piscina. Porque cuando entra a la piscina, el agua que lo tocó y las moléculas exactas que tocaron en un punto exacto de su cuerpo, sus moléculas de cuerpo, no van a volver a interactuar de la misma manera y con el mismo código. Es decir, cada átomo y cada molécula del agua tocó, cada molécula de mi cuerpo y molécula del agua se tocaron, ni siquiera se tocaron, medio rozaron electro bioquímicamente, porque ni siquiera un átomo puede atravesar a otro. Si lo atraviesa, produciría una explosión como bomba atómica. Entonces, apenas se acercan y se repelen a la vez. Los campos electromagnéticos solamente se acercan nada más y medio como que se siente la presión de ese impacto de los campos electromagnéticos,
pero realmente ninguna molécula o átomo puede tocar a otra molécula o átomo, en cierta manera. Lo más que podemos llegar a sentir es ese peso electromagnético de algo sobre mí. Así como cuando me toca el dedo, no estoy tocando mi cara. Pareciera que la estoy tocando, se ve como que estoy tocándola, pero en realidad, ¿qué es tocar? Porque tocar no es en realidad el poder sentir algo sólido, porque realmente no estoy tocando nada sólido. Lo que estoy simplemente sintiendo es un campo electromagnético de las moléculas que conforman mi cuerpo, que es energía. Porque ¿qué es un átomo? Es energía. Y esa energía supercondensada genera moléculas. Y esas moléculas, que son campos electromagnéticos de un montón de átomos, ¿verdad? Generan los primeros tejidos. Y los tejidos, órganos, y los órganos, sistemas. Entonces, ¿qué es tocar? Una primera pregunta que se puede plantear uno al ver la apariencia de las cosas. Ahí donde uno realmente se da cuenta que lo que uno realmente está observando no es materia sólida. Lo que estamos realmente viendo, aunque digamos que hay sólido, líquido y gaseoso, es simplemente energía. Todo es energético. Todo. No hay nada en el mundo ni en el universo que no tenga átomos, por lo cual tiene energía. Saliendo de esa parte y ese enredo de los átomos y la energía y del que no tocamos nada, así que cuando alguien te pega una bofetada, no le digas, ay, me tocaste, porque no te tocó. Solo fue el campo electromagnético que chocó con tu otro campo electromagnético, ¿verdad? Y que generó un cierto grado de dolor, porque es un montón de información, es un bombardeo de información que te pega en la piel, entre comillas, te toca la piel, entre comillas, pero que lo único que hace es que por la presión genera un impacto de información que llega al cerebro tan rápido que genera dolor poder traducir toda esa información al mismo tiempo. O sea, si yo me toco así, no produce dolor. Si yo me presiono, puedo empezar a producir dolor. Y si me pego, estoy mandando un montón de señales electromagnéticas y bioquímicas a mi cerebro que está tratando de procesar todo lo que estoy sintiendo para deducir qué es lo que es. Y entonces, en vez de poder darme la información de qué es lo que estoy sintiendo, aunque lo reduzco a la idea de un golpe, porque no puedo saber con ciencia cierta qué fue lo que realmente sentí en todo ese impacto de las materias a mi cuerpo. Eso es lo que realmente produce al final, un bloqueo mental que lo único que hace el cerebro es responder con un reflejo normal, que es decirle, evita eso porque eso no es normal, ¿verdad? Entonces, por tanto, duele para que apartemos del fuego cuando se está quemando la mano. El cuerpo le dice, la mente le dice al cuerpo, apártalo de ahí, porque no te puedo decir qué realmente está produciendo en cada uno de tus átomos. Así que mejor antes de que sea algo más grave, mejor apártalo, es peligroso, ¿verdad? Automáticamente lo hacemos, sin andar razonándolo mucho. Ese es el instinto de supervivencia que tenemos. Ahora bien, decía él, todo fluye, incluso cuando está aparentemente estático. Hasta las piedras, aunque estén, hasta este vaso que tengo por acá, ¿verdad? Aunque pareciera que esté estático, se está moviendo. Hay átomos dentro de él que se están moviendo. De la piedra, la roca, el diamante, todo, los átomos están en constante movimiento. Tenía tanta razón, aunque no tenía todos estos datos que tenemos hoy en día. Hoy sabemos que él tenía toda la razón, que sí es cierto que todo está en movimiento. Y incluso cuando vemos, cuando se logra ver el átomo, si es que se logra ver en telescopios de alta densidad, incluso el átomo, que parece que está oscilando constantemente, dentro de él hay otros elementos que están también oscilando, moviéndose, los famosos quarks. Y dentro de los quarks hay una teoría matemática que supone, porque no puedo observarlo, supone que dentro de los quarks tendría que haber cuerditas o bosones que están ahí moviéndose también, generando el ritmo que provoca el movimiento de los quarks, que provoca el movimiento del núcleo, que provoca el movimiento de los electrones alrededor del núcleo protónico, ¿verdad? Y que a la vez produce la atracción de diferentes campos para permitir la aparición de moléculas. Todo funcionando de manera en movimiento. Por eso es que cuando Tomás de Aquino hable del movimiento, no se refiere al movimiento simple de mover solamente el bastón y la mano, que es el ejemplo más básico que él pone. Él se pone a pensar en el movimiento de todo el universo, de toda la existencia, ¿verdad? Y lo logra ver hasta esas dimensiones. Dice que el movimiento no es caótico, todo está regido por el logos, y el hombre es el único ser capaz de entender el logos, la ley del universo. Logos aquí se traduce como ley del universo. Pregunta sobre Heráclito, antes de pasar a ver los mecanicistas. No sé si a ustedes les dejé que vieran una película
Yo creo que no les dejé que vieran una película. eh, Creo que no se las dejé, permítame. Quiero confirmar si les dejé o no les dejé esa película. Pero no sería para examen ni para evaluarlo, sino por si quieren verla, y por si quieren ver por qué digo yo que no tocamos lo físico. No, no la tienen acá. Se la voy a compartir. De repente ahí se la mando por WhatsApp, el enlace. Esta película que se llama ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Se llama la película. Está en YouTube, esa película. Dura casi como 2 horas y media la película, pero es como entre película y documental, esa. ¿Y tú qué sabes? Em, Se la recomiendo muchísimo. Sobre todo cuando vean el tema del átomo, fíjense bien lo que dice acerca del átomo. Aquí está la película completa, hay una versión que dura 2 horas 40 minutos. Esta es, permítame, quiero ver, para mandársela de un solo ahorita y no se me vaya a olvidar. Vamos a ver, permítame. Los ojos son como las lentes. Sí, esta es. Te la voy a mandar por WhatsApp ahorita mismo, chicos, antes de que se me olvide, ¿verdad? Para que en un rato libre la puedan ver. Ahí aparece un filósofo. Bueno, no les digo quiénes van a aparecer ahí. Para que vean, para que al final mejor vean el currículo de cada uno de los que salieron participando con sus comentarios. Lamentablemente es una película para gente que le gusta mucho el afán de conocimiento. Es decir, no es una película divertida, no es una película, ¿cómo se puede decir? De acción, no es una película, aunque tiene a veces en algunos puntos cierta comedia, pero no pretende, no tiene ese objetivo. Lo que pasa es que los que salen ahí filosofando, aunque sean diferentes científicos, ya avisé un poco de lo que iban a ver. Am, ¿Cómo se llama? Lo hacen de una manera muy amena. Y lamentablemente, como no es una película tampoco popular de ventas millonarias, muy poco conocida en realidad. De hecho, en YouTube solamente tiene 47.000 visualizaciones, ¿verdad? En uno de los videos, en otra tiene 374.000, en otros 101.000, ¿verdad? Es lo más, muy poca gente la ha visto. Yo he tenido, gracias a Dios, el privilegio de haberla visto. Creo yo, porque es una película que te hace pensar muchísimo acerca de la realidad. ¿Qué sabes tú? Está planteada como una pregunta insolente, porque incluso el nombre en inglés es What the bleep do we know? What the bleep do we know? ¿Qué pitido sabemos? Es decir, qué mala palabra, ¿verdad? Una mala palabra, el pitido es para censurar una mala palabra, que en inglés se traduce como infierno, pero como esa frase en inglés para ellos es una fuerte mala palabra, si yo digo aquí en español, ¿qué infierno sabemos? No suena feo, no suena rudo, no suena pesado. Pero en Estados Unidos suena rudo decir what the hell, ¿verdad? ¿Qué infiernos? ¿Verdad? Porque hell es el infierno. Entonces, ¿qué infierno sabemos? Es una frase muy dura, ¿verdad? En España lo pusieron como una simple pregunta incómoda. ¿Y tú qué sabes? Así como es despectiva. ¿Y tú qué sabes? ¿Verdad? Que es de esa manera como se plantea el nombre de la película. Vean, se la recomiendo muchísimo. Sé que les va a interesar mucho ver un poquito más allá de lo que a veces creemos que es la realidad. Sigamos. Los mecanicistas. Puse de esta imagen donde aparece una caricatura que me parece una caricatura insolente respecto a Dios. No porque sea caricatura, sino porque pone a Dios como que fuera un ser que está tratando de mantener el control de todo el universo, como si fuera una gran máquina que tiene que él estar, tiene que estar él como el jefe de máquina, reparando, moviendo, haciendo que se mueva, ¿verdad? Presentan a Dios como que fuera un ser que tiene que estar constantemente vigilando las cosas para que las cosas puedan darse. Desde el punto de vista de la iglesia cristiana, que tanto católica como evangélica, creemos que Dios no está manipulando la historia como que fuera un titiritero. Dios simplemente ha dado una guía de cómo es a través de las leyes y a través de las leyes morales. Y allá cada uno con su libre albedrío decide qué hacer y el universo, de acuerdo al orden determinado de las cosas y el desequilibrio que nosotros provoquemos, va a efectuar una serie de fenómenos. Entonces no está Dios ahí como un mecánico socando tuercas a cada rato o haciendo que se mueva todo el universo en una bicicleta sudando la gota gorda para que
todo funcione bien. No, no creemos que Dios esté así, ¿verdad? Nos parece una caricatura absurda de parte de, simbolizando a Dios. Por lo cual, y tengo que aclarar que aunque esta sea una imagen mecanicista del universo, que además incluye a Dios, los mecanicistas ni siquiera incluían a Dios, ni siquiera lo incluían, más bien excluían cualquier alternativa de explicación espiritual sobre el universo. Por eso son mecanicistas, porque creen que todo se puede explicar desde la dinámica o mecánica del universo. El fundador de la escuela es Leucipo de Cirene. Ellos estudian, por tanto, la mecánica de las cosas, ¿verdad? Este orden que pareciera que todo funcionara como que fuera una gran computadora, ¿verdad? También armada, también medida, ¿verdad? Con una sintaxis y leyes, con algoritmos, diríamos en lenguaje informático, con unos algoritmos impresionantes, ¿verdad? Que siguen asombrando a muchos científicos hasta el día de hoy. La definición de la escuela. Ellos tratan de estudiar la única causa y dicen que esa única causa es la influencia física de la entidad, de las entidades que conforman el mundo material. Rechazan, por tanto, las causas espirituales. Ellos dicen no hay causas espirituales. No hay ningún ser espiritual manejándolo todo. Todo se explica a través de las leyes, creen ellos. Hasta el día de hoy hay científicos que son muy mecanicistas, que creen que todo se explica a partir de las leyes. Esa es la idea que tenía, por ejemplo, el filósofo Baruch de Spinoza, cuando se imaginaba a Dios. Él decía que Dios es la síntesis de todas las leyes. Si Dios existe, decía él prácticamente, es el conjunto de las leyes. El conjunto de la ley del universo es lo que deberíamos de llamar Dios. Por lo cual mucha gente sigue a Baruch de Spinoza creyendo que ese es Dios, que esa definición da muy bien con Dios. Mientras que en el mundo cristiano pensamos diferente. Creemos que las leyes las puso Dios. No creemos que Dios sea la ley, excepto que Él es ley. Él es ley, pero Él no es la ley de la física, de la química, de la biología, sino que Él puso, porque Él es la ley de la existencia, Él mismo es ley existencial, Él puso otra serie de leyes ajenas a Él para poder obviamente poner a funcionar el universo. La ley que ustedes vieron en los videos que hicieron análisis, esta síntesis de videos que les pedí, el padre Manuel Carreira, en una de las tantos debates que he tenido, que tuvo, paz descanse el padre Manuel, físico, ¿verdad? Graduado en Estados Unidos en la Universidad de Berkeley, eh, tuvo mucho debate sobre el tema de la moralidad, el tema de la existencia de Dios, el universo, ¿verdad? A la luz de la física, a la luz de la astronomía que él manejaba. Eh, y en uno de los debates famosos que tuvo con un ateo reconocido en España, eh, le pregunta qué es la materia al ateo. Y le dice, pues la materia es todo lo que existe. No, le dice, dígame qué es la materia. Explíqueme qué es la materia. ¿Cómo se define la materia? Entonces, no le supo explicar bien el ateo, ¿verdad? Y le dice, dígame usted entonces, ¿qué es la materia? Usted no me acepta ninguna definición, le dice enojado el ateo, ¿verdad? Dígame usted qué es la materia. Y le dice, materia es todo aquello que puede ser definido, ¿verdad? Y entendido por alguna de las leyes del universo. Y le pregunta a él, ¿y cuáles son esas leyes? Le pregunta el ateo. Y se para y se pone el padre así como medio, ¿cómo se puede decir? Muy vehemente y lo mira serio y le dice la ley de nuclear fuerte, la ley nuclear débil, la ley de la gravitación y la ley del magnetismo. Creía el ateo que el padre no se sabía la ley del universo. Entonces le dice, pero esas no son las únicas leyes, pero esas no bastan para explicar la materia. Son suficientes para explicar la materia. Que hay otro montón de leyes para explicar otros fenómenos, las hay, pero para explicar la materia, con esas cuatro no basta. Entonces, prácticamente se puede entender que incluso el mismo sacerdote entiende muy bien que hay leyes en el universo. Nadie en el mundo cristiano niega que haya leyes, pero creemos que hay una causa incluso para esas leyes, que esa causa tiene que ser una supermente, una mente, ¿verdad? Maravillosa, sublime, eterna, pura, siempre existente, capaz de generar todo el orden universal, que eso es lo que realmente podemos entender a partir de otros filósofos. Siguiente personaje de la escuela, Empédocles. Veamos un poquito de Empédocles. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿U opinión? ¿Qué les ha parecido hasta ahorita lo que hemos visto? Mucha información, dirán algunos. Yo sé que es bastante información. Ahora imaginen ver semestres y semestres de filosofía.
Si ahorita estamos viendo solamente 3 encuentros, ahora imaginen semestres de filosofía, para que tengan idea de lo que es. Es Vamos a bastante extenso. soñar filosofando, profe. Sí, van a terminar soñando. En realidad, sí. Eh, Vamos y a salir unos 30 filósofos. fíjense que les digo algo con mucha sinceridad. Cuando yo entré a bachillerato y llevé la clase de filosofía, yo la detesté. Y yo creo que Dios me castigó porque me mandó a estudiar filosofía. Cuando yo me metí a estudiar filosofía, no me metí a estudiar filosofía porque sintiera la vocación de ser filósofo. Para nada. Mi vocación era distinta. Mi vocación era querer ser sacerdote. Yo quería ser sacerdote en la Iglesia Católica y estudié 2 años en el seminario menor y 4 años en el seminario mayor. Estudié 6 años prácticamente, de los 10 años que son. Me faltaban 4 años de teología. Y aunque no estudié la teología en el seminario, no me hice sacerdote. Obviamente me enamoré un año después de que me salí y me casé y tengo una hija ya. Ya tiene 15 años esa niña, señorita. Entonces, cambió completamente la vida, pero Dios me permitió, a pesar de que primero me llamó a estudiar filosofía sin que me gustara. Y segundo, me motivó de alguna manera a ser sincero conmigo mismo, medirme y decir, no quiero seguir para ser sacerdote, porque sabía que tenía mucha inmadurez espiritual todavía y tenía que mejorar muchas cosas de mi vida antes de pretender ser sacerdote. Entonces decidí salirme, ¿verdad? Por propia voluntad entré y por propia voluntad me salí. Pedí un año de experiencia para discernir si quería volver o no. Y discerní no querer volver. Pero miren lo interesante del camino, que al final Dios me volvió a llamar y saqué la maestría en teología. Lo que no pude estudiar en los 4 años, al final terminé viéndolo en 2 años. Dime, Rosy. Sí, Eli, yo siempre tenía una curiosidad, ¿verdad? Que tal vez no se lo había podido preguntar a alguien, Ujú. a un sacerdote, por ejemplo, o un padre, porque no tenía una persona cercana, ¿verdad? O Sí. falta de confianza puede ser. ¿Está prohibido para los sacerdotes casarse o Eh, simplemente lo hacen porque se entregan por completo a la iglesia o la iglesia les prohíbe casarse? Mira, los sacerdotes al inicio de la iglesia se casaban. Ahí por el año 200, 300 aproximadamente, hubo una reunión de sacerdotes y obispos donde ellos mismos llegaron a discernir, siguiendo el consejo de San Pablo en 1 Corintios capítulo 7, que era necesario que los ministros, para evitar los escándalos que habían ocurrido cuando estaban casados, para evitar esos escándalos, mejor preferir que no casarse. Entonces hacen el primer ordenamiento solicitando que los candidatos que van a sacerdocio no se casen, ¿verdad? Para poder vivir obviamente constantes y entregados a Dios, asiduamente entregados a Dios como tiene que ser un ministro. Por lo cual, si es obligación, esa obligación la pusieron los mismos sacerdotes. Ellos mismos decidieron no querer casarse. A través de ese concilio, donde todos se reúnen y llegan a un común acuerdo, ¿verdad? Votan por ese cambio y reforma disciplinar. No perduraría mucho tiempo porque en la Edad Media ocurrió otra vez que habían sacerdotes que convivían con mujeres, se casaban y tenían hijos. Por lo cual hubo otra nueva reunión que fue el Concilio de Trento, donde volver a analizar el tema de la disciplina sacerdotal y ahí sí ya de manera obligatoria definieron que los sacerdotes no se tenían que casar. Siguiendo obviamente siempre el consejo de los padres, el consejo de San Pablo, como les digo, que aconseja la vida en castidad, porque el tiempo apremia, ¿verdad? Y habló de doncellas y vírgenes que se entregan a Dios en alma y cuerpo, y porque la mujer casada o el marido están divididos, y están casados, tienen que agradar a Dios y agradar a su esposa o a su esposo, y por tanto no pueden rendir al máximo en ninguno de los dos lados. Tienen que amar mitad y mitad para ser coherentes. Dime, Sulmi. Sí, en este aspecto que está mencionando, solo quería pues hacerle la consulta. Creo que muchos hemos escuchado que ya en la actualidad, en el momento en el que se dividió la iglesia, pues fue otro personaje el que creo que había caído en esta misma idea de que, bueno, él pensaba que los sacerdotes tendrían que tener el derecho a casarse. Sí, No sé si me equivoco. sí, fue Martín Lutero. Martín Lutero al final él terminó casándose con una ex monja
tenía tanta necesidad el pobre que le tocó que salirse de la iglesia. Pero no solamente por ese motivo se salió, es que no pudo conciliar sus reclamos de tipo teológico. Sus 95 tesis no fueron aceptadas por la iglesia y eso lo llevó a salirse y dedicarse a vivir mejor según su propia conciencia, ¿verdad? Con una ex monja que fue Catalina, ¿cómo se llama? Catalina de Bora, creo que se llama al final. No recuerdo cómo se llama ella, Catalina de Bora. Eh, Fue por ese motivo y a partir de ahí pues empezó el evangelismo a considerar que era necesario estar casado. Dime, Francis. Sí, en la Biblia, en el Nuevo Testamento habla de que Dios manda que el hombre no tiene que estar solo. Y por eso pues se le hizo la cónyuge para que no estuviera solo y formaran una familia y producieran, se reproducieran. Y pues en ese tema que usted está tocando de lo que es sacerdotismo, perdón, yo la verdad no entiendo porque igual eh, todos somos hombres pues y todos tenemos deseos. Ahora, se han vuelto muchos casos, es decir, violaciones dentro de la Iglesia Católica, se ha escuchado, no solo en la Iglesia Católica, sino que también en la evangélica, Sí, pero se han dado muchos casos de violación tanto a hombres como a mujeres sí. o de las mismas personas que están en la rama de la iglesia. Entonces, yo no considero yo que una regla de un hombre se debería de respetar a tanta magnitud. Te hago una pregunta y me la respondes con mucha sinceridad. ¿Tú crees que en la familia de parejas heterosexuales donde ambos están casados no hay violaciones? No, claro, claro. Es que en la sociedad hay pensamientos que el hombre a veces no lo sabe manejar, ¿verdad? Ok. Desde el momento de ver a una mujer, codiciarla, ¿verdad? Yo sé que desde ese momento pues estamos violentando pues los valores de la mujer. Ujú. Ok, Entonces yo entiendo de que sí, el hombre a veces no basta solo tener una mujer, sino que piensa de esa manera, pues, diferente. sí, Pero sí, bueno, si lo pasamos al tema de la iglesia, siento yo que varias personas se han salido de la iglesia católica, los que están estudiando sacerdotismo, por eso. En varias ocasiones, en reuniones yo tenía compañeros que ellos estaban estudiando sacerdotismo y algunos pues explicaban la manera de cómo ellos vivían ese periodo, ¿verdad? Y que sí, era bien, era más que todo un sacrificio. ujú, claro. Pero la pregunta que te hice fue porque tú me dices que si se casaran o que de alguna manera los sacerdotes no siguieran esa regla y mejor se casaran, evitaríamos el problema de violaciones que ocurren en la iglesia. Y yo te planteo que aún casados pueden cometer aún esos delitos. Es decir, el estar casado no va a evitar que alguien desequilibrado cometa el delito de violar, por ejemplo, menores. Hay pedófilos casados, hay pedófilos solteros, hay pedófilos sacerdotes y no sacerdotes, hay pedófilos en todos lados. Según la BBC, un estudio que leí yo de la BBC, hay un 2% de la población mundial que tienen tendencia a ser pedófilos. Y de ese 2%, un porcentaje menor cometen el delito de ser pederastas. Es decir, hay una atracción hacia los menores, 2% de la población mundial. Y entre esa proporción hay todavía una proporción menor de los que llegan a cometer el delito de violar. Y de entre esa proporción de gente que comete el delito, hay de todos los niveles. Doctores, médicos, sacerdotes, pastores, administradores, militares, políticos que han cometido el delito de violación de menores. Entonces, la pregunta es, ¿por qué creer que el hecho de estar célibe es la causa de cometer esos delitos? No parece ser la causa, porque si fuera la causa, no habría pedofilia en otros estados de vida, como el matrimonio o como la vida de soltero sin ser religioso. Eh, entonces, por eso digo, cuando juzguemos algo, veamos también la proporción de lo demás, es decir, veámoslo todo. Es un principio de ética, el principio llamado principio de completitud, que significa que tengo que aprender a ver todo para poder juzgar rectamente, porque si no, genera una percepción parcial de la realidad
cuando obviamos el resto. Eso es como, por ejemplo, que alguien que escucha rancheras critique el trap del reggaetón y no escuche bien las rancheras, no escuche el contenido que tiene también. O sea, juzgar parcialmente no es muy justo, por lo cual es necesario ver todo el espectro del fenómeno que, por ejemplo, puede ser el de la pedofilia o el tener muchas mujeres, el ser promiscuo, ¿verdad? Hay promiscuidad aún en hombres casados. Así que un sacerdote sea promiscuo no es por su celibato que es promiscuo, es porque hay un desequilibrio emocional, hormonal, hay un complejo que está ahí guardado y no tiene nada que ver con el celibato. Porque aún estando casados, la gente puede cometer esos desequilibrios, ¿verdad? Y esas parafilias. De hecho, en la vida matrimonial pueden ocurrir muchísimas más parafilias que estando solo, ¿verdad? Muchísimas más, ¿verdad? Y de eso, pues, hay cantidad, pero cantidad de pornografía que demuestra lo que digo, que es gente heterosexual, casada o soltera o con parejas, ¿verdad? Y que hacen de todo, porque ahí se mencionan en los libros de trastornos de psicología, como el DSM, que menciona todos los trastornos de las parafilias, una cantidad de parafilias, que sexo con animales, que sexo que aquí, que sexo allá, con un montón de cosas, que con juguetes sexuales, que allá, un montón de depravación que se da en parejas heterosexuales, casadas. Entonces no tiene nada que ver el tema del desenfreno sexual con el tema del celibato. ¿El celibato es un sacrificio? Sí, es un sacrificio. Pablo prácticamente lo plantea como algo que es muy difícil, no cualquiera lo hace, pero dice él claramente que quien lo hace voluntariamente, sin coacción, pues hace algo bueno. Pablo lo dice al finalizar el capítulo 7 de 1 Corintios, él dice que quien desea en su corazón guardar firmemente la vida en celibato, realmente lo hace, ¿verdad? A voluntad y por tanto hace bien. Entonces dice, el que se casa, obra bien, pero el que no se casa, obra mejor. Ese es el consejo de Pablo. El que se casa, obra bien. O sea, no es pecado casarse. Pero el que no se casa, obra mejor. ¿Qué significa eso? Bueno, que es más sublime desde la fe cristiana, como la que ve Pablo, el hecho de estar soltero que el estar casado. Porque dice él que al estar casado, la pareja sufre tribulación. Él lo dice claramente. Eh, si quieren, les leo un pequeño fragmento de 1 Corintios capítulo 7 25. Acerca de la virginidad, dice él, no tengo ningún mandato de parte del Señor, no obstante, les doy un consejo como quien por la misericordia de Dios es digno de crédito. Entonces ahí viene él y aconseja, dice él, por eso pienso que es cosa buena, a causa de la necesidad presente, que se quede el hombre así, es decir, soltero. Si está unido a una mujer, no busques separarte. Pero si no estás unido a una mujer, si no estás comprometido, no la busques. Le está diciendo claramente en el capítulo 7, 27 de 1 Corintios, estás unido a una mujer, no te divorcies, no te separes. No estás unido a una mujer, no la busques. Le está aconsejando guardar el celibato y la castidad. Y advierte, más si te casas, no pecas. Si la joven se casa, no peca, ¿verdad? Pero todos ellos van a tener una tribulación en la carne que yo quisiera evitárselas, dice Pablo. Entonces al final va a decir lo siguiente. Dice, por tanto, el que se casa con su novia obra bien y el que no se casa obra mejor. Ahí lo dice en el versículo 7:38 de 1 Corintios. Pues basado en ese argumento de San Pablo es que la iglesia decidió no poner el matrimonio como algo viable para quien quiera dedicarse a ser ministro solamente. Pero es algo que se respeta y puede llegar a cambiar porque no, como dice Pablo, no es un mandamiento de Cristo, es un consejo que él ha dado y que en la iglesia se ha querido seguir el consejo de Pablo. Es así de simple, ¿verdad? Eh, Prosigamos. Ya nos salimos muchísimo del tema, pero vale la pena poder también filosofar sobre las realidades contemporáneas. Prosiguiendo, Empédocles. Alguien Shannon había levantado la mano por ahí. ¿Tenía alguna consulta? Sharon, Vale, gracias. dime. No había No, consulta. hablando sobre ese tema será rápido. Hablando sobre el tema de casarse o no casarse, creo que la Biblia cuando dice de que creó a la mujer para que esté con el hombre, lo hablaba también para en estos tiempos que se casa hombre con hombre, mujer con mujer. Cuando Dios dijo eso, se refería de que hizo un hombre y una mujer, no Sí, un hombre y un hombre para que se casara, ¿sí? sí, es que de hecho, Y sí, dime. Y creo que con el tema de casarse o no casarse, creo que
ahí Dios creo que es cada quien si se quiere casar o no, sino que Dios nos llama a que vivamos en sintonía con Él y ser cada vez, llamar a la santidad de cada quien, o sea, llevar el camino del bien, ¿Cómo te sientas más de ser feliz? Sí, es que de hecho no podemos interpretar el texto de Génesis cuando dice de que Dios hizo a la mujer para ser su ayuda idónea y por tanto es bueno que el hombre no esté solo y se case con su mujer. Ese argumento que presentó el compañero, sí aparece en Génesis, está declarado, pero no es un mandamiento de la ley de Dios. Es decir, no hay ningún mandamiento de la ley de Dios que te diga debes casarte. No hay ningún mandamiento que obligue al hombre a casarse, ¿verdad? Pero en el principio él vio que el hombre, que era el único ser humano, no era bueno que estuviera solo con los animales. Lo hace más porque estaba solo con los animales, pero no le pone una pareja humana para obligarlo a casarse. No lo hace para obligarlo a casarse, pero lo hace para que pueda compartir con alguien más, ¿verdad? Para que lo pueda compartir con alguien más la vida. Y para que también la progenie humana pueda subsistir, para que el género humano pueda seguirse produciendo. Por eso le dice, creced y henchid la tierra, ¿verdad? Multiplicaos, ¿verdad? Le da la orden de multiplicarse, le da esa libertad de poder hacerlo, pero no obliga al hombre a casarse, de ninguna manera. Si fuera obligatorio casarse, Jesús no habría dicho en el texto de, creo que Mateo capítulo 19, Jesús dice claramente eh, de que hay eunucos que nacieron así, es decir, que nacieron con castración natural. Hay eunucos que son hechos por los hombres, como los eunucos que los castraban para que cuidaran a las doncellas o estuvieran a cargo de las doncellas del templo, para que no pudieran violar a ninguna doncella, así que los castraban. Y hay eunucos que se hacen a sí mismos por amor al reino de los cielos. Es decir, que hay quienes toman la determinación libre y voluntaria de castrarse espiritualmente para no tener relación con nadie. Es decir, decidir por su propia voluntad no tener relación con nadie para poder estar completamente entregado a las cosas del reino de Dios. Entonces, por eso Jesús al final dice, quien pueda entender, que entienda. Quien pueda entender, que entienda. Lo dice en Mateo capítulo 19, versículo del 11 al 12. Ahí dice él, ¿verdad? El que pueda aceptar esto, que lo acepte. O el que pueda entender esto, que lo entienda. Eso está en el capítulo Mateo 19, 19 del 11 al 12. Hay eunucos que nacieron así en el seno de su madre, eunucos que fueron hechos por los hombres, eunucos que se hacen a sí mismos por el reino de los cielos, por causa del reino de los cielos. Entonces, es claro que Jesús se estaba refiriendo a los célibes, a los que deciden, pues, castrarse por la propia voluntad, no porque se van a castrar naturalmente, sino que es una forma de decir simbólica, ¿verdad? Por eso dice el que pueda entender, que entienda, porque es una forma figurativa en la que él obviamente aconseja permanecer célibe, es decir, sin casarse por amor al reino de los cielos. No tener relaciones con nadie y estar entregado solo a la predicación del reino, como hacen muchos comprometidos hoy en día. Prosigamos con Empédocles. Empédocles es famoso por el tema de los 4 elementos. Y miren que yo defiendo el celibato aún cuando estoy casado. Defiendo el celibato aún cuando estoy casado, porque entiendo por qué los sacerdotes no tienen que casarse. Y sé que es necesario que no se casen. Sé que es una tribulación tremenda la que ellos llegan a tener, ¿verdad? Sobre todo cuando son ancianitos y no tienen a nadie por ellos. A veces no tienen quien los cuide. Ayer un tío mío sacerdote, y mi tío compartió una fotografía en la casa de unas personas. Y entonces le preguntaron, ¿quiénes son? El padrino, le decía el ahijado, que está ahí en el chat. Y le dice, es una familia que me ha invitado, que ellos son los que me dan comida todos los días para que yo no salga a comprar. Entonces, ellos son los que me invitan a su casa y aquí compartimos. Entonces, me hace pensar que hay muchos sacerdotes que son así, que están siendo invitados por buenas familias católicas que le dicen, padre, no vayan a comprar comida, vénganse a comer con nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Saben que no está trabajando, que está dedicado al 100% por las cosas de la iglesia y de alguna manera intentan no remunerarle, pero sí ser hospitalarios con él, ¿verdad? Mientras sirve a la iglesia, coherentemente. Y así hay muchos sacerdotes también que le tienen esa ayuda y ese beneficio de parte de la comunidad por el trabajo que realizan, ¿verdad? Y a veces me pongo a pensar cómo va a ser mi tío cuando ya esté bien viejito, ¿verdad? Espero que los demás familiares y yo mismo no nos vayamos a olvidar de él cuando ya no tenga el apoyo parroquial, porque en algún momento tendrá que dejar la parroquia y quizá pasar a una especie de hogar de anciano o asilo, o quizá lo recibamos en la casa de alguno de los nietos o sobrinos, o no nietos, sino sobrinos, en este caso.
que somos bastante sobrinos. A ver quién se echa la papa caliente, ¿verdad? Porque alguien tiene que cuidarlo cuando ya esté ancianito, ¿verdad? Pero bueno, esa es la realidad de un sacerdote, solamente para que conozcan ese lado. ¿Quién fue Empédocles? Es de Agrigento, del año 495, ¿verdad? Murió en el Peloponeso, en la gran zona de esta famosa batalla entre Atenas y Esparta, ¿verdad? Ahí por el año 444, a los 51 años de edad. Empédocles nos va a decir, bueno, no son cuatro, no son, no, pero no es un solo arjé. Miren que todo el mundo andaba buscando el arjé. Y él dice, no son cuatro, no es uno, son varios. Dice, en vez de decir que solamente es el agua, o que solamente es el aire, o que solamente es el fuego, él dice, no, el arjé no es uno, sino que son. Y eso lo narra el famoso filósofo Aristóteles en esta obra de la metafísica, donde lo incluye dentro de la lista que él llamó los fisiólogos, los que estudiaron la fisis, la naturaleza. Eso significa fisis, naturaleza. Así que ellos buscaban el arjé. Y Empédocles fue uno de los que propuso también su propia manera de entender el principio constitutivo de las cosas, o el arjé. ¿Cuál era el arjé para Empédocles? Dice que el arjé no es uno, sino que son cuatro. Ya tenemos el arjé de Tales de Mileto, que es el agua. Tenemos el arjé de Anaxímenes, que es el aire. Tenemos el arjé de Heráclito, que es el fuego. Él agrega el cuarto elemento, que es la tierra. Así que él dice que los cuatro elementos son los que conforman la naturaleza de los seres. Y tiene cierto sentido, porque cuando de repente analizamos la idea de qué estamos hechos, cuando pensamos en el hecho de qué estamos hechos, pues sí pareciera que en nuestro cuerpo hay un poco de todo. Bebemos agua, respiramos aire, ¿verdad? Tenemos elementos de los mismos compuestos de la Tierra. Hay carbono, hay nitrógeno, hidrógeno, que hay en las capas de la Tierra también, hasta plomo, ¿verdad? Hierro. Tenemos en el cuerpo ese tipo de compuestos que también están en la Tierra, así que compartimos algo de la Tierra. Pero viene una pregunta importante. ¿Y el fuego? ¿En qué parte del cuerpo o en qué elemento del cuerpo o qué realidad corporal nuestra podemos observar el fuego? Porque si tenemos agua, aire y tierra, y ya obviamente se acepta que el fuego es un elemento que forma los seres, ¿dónde podemos ver el fuego presente en el cuerpo humano? ¿A alguien se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¿En qué podemos ver el fuego en el cuerpo humano? Para poder responder a esta pregunta, primero tenemos que pensar qué tipo de materia es el fuego, porque el aire es líquida. El aire es gaseosa, el agua es líquida, la tierra es sólida. ¿Y el fuego qué tipo de materia es? Tenemos un elemento sólido, líquido y gaseoso presente en la realidad de nuestro cuerpo. Pero el fuego, ¿qué tipo de realidad es? ¿Es un sólido? ¿Es un líquido? ¿Es un gaseoso? Muchos creían que era un gaseoso, pero lo gaseoso del fuego no es el fuego mismo, sino los átomos que está quemando, es decir, el oxígeno. Pero el oxígeno no es el fuego. Entonces hay algo más. ¿Qué tipo de naturaleza es el fuego? Miren que les había dicho, dime, Lisbeth. Bueno, el fuego puede ser definido como el plasma. Es un plasma, exactamente, es de materia plasmática. El plasma es energía, energía pura. Entonces, qué elementos en nuestro cuerpo son aparentemente plasmáticos? ¿Qué es? Nuestras energías. La energía, exactamente. Nuestros campos electromagnéticos, tanto de la sinapsis neuronal, las redes electrobioquímicas, los átomos mismos son energía pura. Ahí podemos ver presente también esta naturaleza que llamaríamos el fuego del cuerpo, ¿verdad? Claramente tiene cierto grado de sentido y razón el hecho de que los cuatro elementos formen parte de nuestra realidad, aunque no se acepte hoy en día que realmente los cuatro elementos estén formando a los seres. Creía Empédocles que estos elementos de alguna manera se unen, ¿verdad? Se mezclan en mayor o menor medida. Es como si dijera yo, bueno, aquí tengo el vasito del fuego, aquí del aire, de la tierra y del agua. Pues para formar una vaca voy a meterle un poquito, bastante tierra, un poquito de agua, un poquito de aire y una pizca de fuego. Entonces, como que cada ser, creía Empédocles, tiene una receta exacta, ¿verdad? De una cantidad y proporción de cada elemento. No es que desaparezcan los elementos, sino que están presentes todos en mayor o menor grado. Se hacen, se devienen,
se mezclan, se desunen, y eso es lo que provoca los cambios en la materia, dando origen a los diferentes seres. Así creía él, y así lo explica Aristóteles, citándolo a él en la obra de la Metafísica en el capítulo 1.3. ¿Verdad? Esa es la manera como el intelecto humano en aquel momento creía que funcionaba la naturaleza. Es interesante porque esto se ha quedado en nuestra cultura. ¿A qué grado? Al grado que si hoy le pregunta a un joven, ¿cuáles son los 4 elementos? Me responde la pregunta, aunque no sepan nada de Empédocles. Pero hoy en día casi todo el mundo sabe que tierra, aire, fuego y agua son los 4 elementos, ¿verdad? Y miren a qué grado ha llegado en la cultura. Bueno, a los amantes de los cómics, también hay un cómic, ¿verdad? Que incluye los 4 elementos, ya les platico. Algunas frases para reflexionar a partir de Empédocles, antes de terminar este pequeño fragmento de él. Dice que cada hombre cree solo su experiencia. Esto es lo que después se va a llevar hasta el extremo, generando una posición demasiado subjetiva que va a llegar a enseñarla el señor René Descartes. Él llega a hablar de una doctrina que se llama solipsismo, que es cuando yo solo doy por verdadero aquello que solo yo creo que es verdadero. A eso se llama solipsismo, con una P intermedia. Lo voy a escribir aquí en el chat para que lo puedan ver la palabra, por si no la captamos muy bien, ¿verdad? Solipsismo. Solipsismo, ese es el principio o doctrina de René Descartes, donde él afirma que solamente es verdadero aquello que yo he comprobado con mi propio intelecto, en este caso, con el intelecto, aunque Empédocles habla más bien de experiencia. Conviene repetir las palabras útiles. Si usted puede memorizar frases filosóficas para su propia vida, para citárselas a alguien en un momento de angustia, para dar entusiasmo, hágalo, ¿verdad? Memorice tantas palabras sabias puede escuchar. Feliz es el que ha negado la riqueza de los pensamientos divinos. Miserable es aquel cuyas creencias sobre los dioses son oscuras, ¿verdad? De hecho, yo no sé qué tanta es la felicidad del ateo. Porque si usted le pregunta a un cristiano si a pesar de la angustia presente es feliz, si viviendo en Dios y en la vida en Dios, en Cristo, es feliz, creo que no hay cristiano en el mundo que no le vaya a responder, un cristiano bien formado, me refiero a cristianos bien formados, le va a responder, sí, soy feliz en Cristo, es que Él es mi felicidad. Es decir, todo cristiano encuentra en la vida en Cristo felicidad, pero aún con angustias presentes, aún con enfermedad, aún con desastre, aún con todo eso, creemos en ser felices en Cristo y esperamos una felicidad superior todavía. Pero, ¿y el ateo? ¿En qué encontrará la felicidad? Si yo le hiciera la pregunta al ateo, si es feliz a pesar de todas las dificultades de este mundo, difícilmente me dirá, sí, soy feliz. Me dirá de repente, no, con tanta cosa que hay, ya aquí uno no es feliz. Y habrá más de algún ateo que incluso diga, sí, hasta me he querido quitar la vida. Porque ya he conocido yo el ateísmo, pasé por una etapa de mi vida donde fui prácticamente durante año y medio, me concebía como ateo, pasé por ello y lo único que me generó el ateísmo a mí fue una desesperación por quitarme la vida. Me llevó al borde del suicidio. Eso fue lo único que experimenté con un ateísmo filosófico. No estoy hablando del ateísmo popular de Facebook, donde a los chicos les encanta divertirse con los cristianos insultándolos. No es el ateísmo de moda el que yo viví. El que yo viví es un ateísmo derivado de los maestros del ateísmo, de la misma filosofía, como Friedrich Nietzsche, como Jean Paul Sartre, como Martin Heidegger, como Ludwig Feuerbach, ¿verdad? Todos ellos, ¿verdad? Como Henry Bergson. Todos estos filósofos que además de ser filósofos eran ateos, ellos son los que me llevaron a ser ateo y considerarme ateo durante casi año y medio de mi vida y estudio filosófico. Y casi al finalizar ese tiempo me llevó al borde de pensar en quitarme la vida porque me sentía desesperado. La realidad ya para mí no tenía ningún sentido porque me había metido para estudiar para ser sacerdote y en medio de ese camino me sentía vacío. Y decía yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque estoy estudiando para sacerdote si ya ni creo en Dios. O sea, llegué a ese grado por culpa de la misma filosofía. Entonces, llegué a la convicción de eso por un poco de tiempo, hasta que apareció una nueva disciplina que fue la teodicea, que fue la que a mí me devolvió al camino de creer en Dios. La teodicea me ayudó porque dio argumentos lógicos sobre la existencia de Dios que terminaron convenciendo mi intelecto y que me llevaron a pensar en qué es lo más plausible, probable y demostrable desde el sentido común. Pero hay que obviamente saber muchísimo de los principios aristotélicos, tomistas también,
para poder llegar a comprender muy bien por qué es que es plausible y probable. Entender hasta qué dimensión metafísica se refiere cada concepto, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, cuando habla de las 5 vías para la existencia de Dios. Hasta no comprender esa profundidad, uno no logra dejar de ser ateo. Yo, gracias a Dios, tuve un muy buen maestro, incluso tuve la oportunidad casi 10 años después de haberme salido, encontrarlo en Facebook, él es de México, y le escribo al padre, le digo, Padre Roberto Funde se llama él, le digo, Padre Roberto, no tuve la oportunidad, después de la clase suya, de agradecer lo que realmente logró. Le comento que gracias a su clase, yo no me quité la vida. Yo había caído en un ateísmo estudiando en el seminario, y su clase de teodicea me libró de ese pensamiento absurdo, por la lógica de todos los argumentos de Dios que vimos ahí. Y él muy contento me dice, pues te agradezco por ese testimonio, nunca me habría imaginado que habría impactado tanto de esa manera. Y es que sí, en mí sí impactó de esa manera, ¿verdad? Y mis compañeros de facultad habrán sabido que eso es lo que produjo la filosofía en mí. Me conocieron así, ¿verdad? Y cuando dije yo me voy del seminario, creían que me iba yo porque todavía había algo de ateísmo en mí, y ya no había ateísmo. Ahora lo único que me faltaba era recuperar la fe, porque lo único que había recuperado es el concepto racional de Dios, pero me faltaba la fe todavía. Es decir, de nada me servía entender el concepto de Dios si la fe estaba muy débil. Por eso dije, no puedo ser guía en la fe si teniendo debilidades de fe en mi vida. Entonces, por eso dije, me voy a volver a mi vida de comunidad, a volver a recuperar aquel joven, aquel primer amor que conocí cuando era niño, que es Dios. Y después de eso va a durar, obviamente, y volver, obviamente, al camino, si Dios permite y me queda tiempo todavía, de volver a ser sacerdote. Si no, pues a ver qué depara el futuro, ¿verdad? Y sigo madurándolo, y sigo creciendo en eso, porque el madurar la fe no es algo fácil, ¿verdad? Es un camino muy arduo. Hay fuerzas de la naturaleza, dice Heráclito, perdón, Empédocles, llamadas amor y odio. La fuerza del amor hace que los elementos se atraigan el uno al otro y se construyan de una forma o persona particular, y la fuerza del odio causa la descomposición de las cosas. Pensemos en la sociedad, cómo el amor genera ciudadanos, y cuando son padres que generaron ciudadanos por amor y los cuidan y educan en el amor, producen además buenos ciudadanos, ¿verdad? No solamente ciudadanos, sino buenos ciudadanos. Y por el contrario, vean lo que produce el odio en la sociedad. Guerras, ¿verdad? Hambruna, desastre, contaminación, ¿verdad? Tanta destrucción. Dato curioso para los amantes de los cómics, para los amantes de las películas de Marvel y las películas de DC Comics, sobre todo las de Marvel. Stan Lee y Jack Kirby de alguna manera quisieron incluir los 4 elementos dentro de sus personajes, los 4 fantásticos. Ben Green como la tierra, Johnny Storm como el fuego, Sue Storm como el aire, y la parte acuosa que se adapta a cualquier forma, Reed Richards, ¿verdad? Vale la pena ver cómo en la cultura ha impactado la filosofía hasta quedarse en los cómics incluso, ¿verdad? A ese nivel. Quizás no hayan tomado a Empédocles de manera directa. Eso no digo que ellos leyeron a Empédocles y lo entendieron y por tanto lo aplicaron a la parte del cómic. No, digo que en la cultura se quedó arraigado Empédocles, impactó tanto que no hemos podido olvidar los 4 elementos. Llegó hasta China toda esa información. Llegó a China, a Japón, ¿verdad? Allá se habla de los signos del zodiaco relacionados con el fuego, el aire, el agua, ¿verdad? Hasta relacionan esa parte zodiacal con la parte de los, ¿cómo se llama? De la astronomía. De la astrología. Dime, Esteban. Licenciado, de hecho, hay unos cómics que hablan directamente de los 4 elementos. ¿Cómo? Sí, hay muchísimos personajes que hay en los cómics que hablan exactamente de los elementos. Y de hecho hay muchísimos principios de la física, química, de la astronomía en los cómics. Por eso es que a muchos fans les encanta, porque muchos de los fans también son fanáticos de la ciencia. Les encanta la ciencia, y como hay mucha ciencia ficción, ¿verdad? Y a veces hasta hay momentos en que los mismos personajes de los cómics están explicando en su diálogo un principio de la física, un principio de la química, ¿verdad? Como en la película de los 4 Fantásticos, cuando el famoso, ¿cómo se llama? Doctor Boom, ¿cómo que se llama? No recuerdo cómo se llamaba ese doctor. Doctor Doom, le está explicando a Rick Richards, que lo tiene congelado en la silla, un principio básico de la naturaleza. ¿Qué pasa cuando congelas la goma?, le dice. Le explica un principio de la física natural, y que la goma cuando se congela, obviamente se puede quebrar. La goma se quiebra cuando se congela. Y eso es lo que estaba produciendo el congelamiento en Reed Richards, que obviamente es elástico.
¿verdad? Entonces, ¿cómo intentan meter la parte de la ciencia en medio de los cómics? Esa parte atrae muchísimo a la gente que ama los cómics y ama la ciencia además. Así que no subestimen la información que puede haber en un cómic. Puede haber mucha información interesante. Los atomistas. Hablemos de los atomistas. Hablemos del átomo. Ellos estudian unas partículas diminutas a las cuales terminan llamando los átomos. La palabra átomo significa algo sin. A en griego significa sin. Cuando yo digo, por ejemplo, alguien que es apático, significa que no siente padecimiento, no siente el patos es lo que padece el ser. Por tanto, alguien apático no padece sentimientos por algo, por alguien. Es alguien que es seco completamente, no tiene empatía o no sufre por alguien, pues no tiene esa consideración con alguien. Entonces, la letra A como prefijo griego significa carencia de o ausencia de. Entonces, en este caso, tomos significa división, por lo cual el átomo es algo que no tiene división. Y es que los señores Demócrito y Anaxágoras, cada uno por su lado, intentaron explicar de qué está formada la naturaleza y coincidieron en la idea de que habían partículas diminutas, ¿verdad? Que tienden hasta el infinito, creían ellos, y que son la razón de ser de todos los seres. Todo está formado de pequeñas partículas. Pero ¿cómo llegaron a esa deducción? ¿Cómo sin tener microscopio pudieron hablar de átomos? ¿Acaso los podían ver? Porque por más que uno intente ver el átomo, no lo podemos ver. No se puede ver ningún átomo. Me puedo partir un pedacito de la uña, verla y no puedo ver ningún átomo. Por más que haga el esfuerzo físico, no lo podemos ver, solo a través de microscopios. Entonces, ¿cómo llegan ellos a pensar que hay átomos? Bueno, muy simple, porque ellos llamaron átomo a algo que sí era perceptible, a algo que sí se podía ver. ¿A qué le llamaron átomo? A una pequeña partícula de materia todavía visible, ¿verdad? Imaginen, por ejemplo, a Demócrito agarrando un pedacito de carne, un pedacito de piedra, un pedacito de madera, ¿verdad? Agarrar un fragmento, ¿verdad? De cada uno, agarrar la navaja más afilada que pudiera conseguir y empezar a querer partirlo, hasta poder sacarle la mitad de la mitad de la mitad, a ver hasta dónde llegaba, ¿verdad? Y sacó el pedacito de carne molida, el pedacito de arena y el pedacito de acerrín, ¿verdad? Cada uno. Entonces, al ver que al tener una partícula tan diminuta que ni siquiera el filo de la navaja podía partir, a eso es a lo que le va a llamar el átomo de la carne, el átomo de la piedra, el átomo de la madera. Algo que ya no puede partirse, que no puede dividirse. Él creía que hasta ahí llegaba la materia. Si hubiera tenido telescopios o microscopios, si hubiera tenido microscopios, podría haber seguido partiendo y se habría dado cuenta de cómo eran realmente los átomos. Pero llegó hasta ahí, hasta la parte del ojo humano podía alcanzar y se acercó muchísimo a la idea. Sin embargo, hoy sabemos que los átomos no son ni siquiera eso. Hay muchísimos modelos atómicos. Ya hasta ahorita hemos mencionado dos modelos atómicos. El modelo de Empédocles, que decía que la materia está formada por los 4 elementos, como que dentro de cada átomo está el fuego, el aire, el agua, la tierra, es decir, lo caliente, lo húmedo, lo frío y lo seco, están interactuando para formar los diferentes materiales. Esa es la idea de un primer átomo, es el primer modelo atómico que tenemos. Y el segundo es el de Demócrito, que cree que el átomo es una partícula diminuta e indivisible. Muchos físicos posteriormente van a tomar a Demócrito en serio y van a llegar a decir, como John Dalton, que dijo que sí, es una esfera, pero es sólida, compacta e indivisible. No se va a poder dividir jamás. Llega a suponer John Dalton ahí por el año 1700. Después aparece J.J. Thomson, ¿verdad? Afirmando que además, después de esa esfera, hay electrones incrustados como que fueran un pudín de pasas, ¿verdad? Un montón de electrones incrustados en la esfera. Hay un campo, por tanto, electromagnético, pero incrustados nada más en las fronteras de lo que es esa partícula indivisible. Hasta que llega después el modelo de Ernest Rutherford, que es el átomo que aprendimos en primaria, ¿verdad? Donde hay un núcleo protónico con unos electrones girando en forma de órbitas, que las dibujamos en forma como circulares o elípticas, ¿verdad? Y él creía que eso era el átomo. Después Niels Bohr va a llegar a decir que la forma en que giran no es elíptica, sino que es circular. Sin embargo, se equivocó, porque sí son elípticas, algunas de ellas incluso son muchísimo elípticas, es decir, son muy largas las elipses, ¿verdad? Es decir, no son ni siquiera muy circulares, son bastante alargadas. Entonces, estos son los modelos que hemos podido ver hasta el año 1913. La pregunta es, ¿hasta ahí llega el conocimiento que tenemos de los átomos? No.
Actualmente, el átomo, como lo entendemos hoy en día, el último modelo atómico que tenemos es el del famoso físico católico llamado Ernest Rutherford, un católico, un doctor en física, que dice que el átomo no es que estén los electrones girando alrededor del núcleo, sino que es como que está aquí el núcleo, llega el electrón, ¿verdad? Se acerca y se va, se acerca y se va. Y además hay otro electrón que se acerca y se va, se acerca y se va, y otro que se acerca y se va, se acerca y se va. Como que quieren ir a chocar con el núcleo, pero están oscilando en forma de elipse, queriendo llegar al núcleo. Y están girando así, yéndose y viniendo, como que son llamados y repelidos, generando un montón de figuras que él llamó orbitales. El átomo tiene orbitales cuánticas, dice él. Es un núcleo protónico con un montón de formas de elipses alrededor que están girando, que generan diferentes espectros, dependiendo de cuántos elementos tenga cada átomo, ¿verdad? Dependiendo a qué átomo nos refiramos. Y así también hay diferentes tipos de radiación que hay alrededor del átomo, que pueden variar dependiendo del átomo que sea, si hidrógeno, oxígeno, dependiendo del tema de la masa y todos esos elementos que vemos en la tabla periódica. De eso depende cuántas orbitales tenga. Por tanto, la forma en que realmente están girando ni siquiera es como se ven estos primeros modelos matemáticos que solo quieren mostrar cómo es alrededor cada uno de los átomos. Ni siquiera son así. Se mueven tan rápido que aún si pudiéramos bajar un poco la velocidad al tiempo ante el ojo humano, lo que podríamos llegar a observar es más o menos esto. Pareciera que los electrones están girando alrededor del átomo, que fueron las primeras observaciones que hicieron creer que los átomos estaban girando alrededor de la pelotita llamada protón, pero hoy en día sabemos que no, que están realmente girando junto con el protón. Están haciendo esto constantemente, están girando para un lado para otro, ¿verdad? Y como están yendo y viniendo, generan esa apariencia como que son pequeños brazos en espiral, algunos pareciera, que están dando vueltas alrededor del átomo. Pero la idea es que hoy en día es a manera de orbitales. Esos son los cálculos matemáticos que hizo Erwin Schrödinger y es el último modelo atómico que tenemos. Nada que ver con el átomo que nos enseñaron en la escuela. Nada que ver. Entonces, eso es parte de lo que actualmente conocemos. Y miren, si no hubiera sido por Demócrito, ¿quién sabe habríamos descubierto el átomo? ¿Quién sabe? Si no hubiera habido un primer ser humano que se interesó por averiguar de qué está hecho esto, hombre, ¿verdad? El primer ser humano seguramente vino y agarró un palito y dijo, voy a ver qué tiene el palito, ¿verdad? Lo partió y dijo, ah, más palito. Y siguió partiendo a ver qué más había dentro. Y así hasta que podemos tener las herramientas de los microscopios para poder seguir descubriendo aún más y los microscopios de alta densidad que permiten mejor, ¿verdad?, captación de la realidad. Salgamos ya de esta parte de la física y entremos a ver un poquito más la mente y el género humano. Preguntas hasta ahora, chicos. Faltan 6 minutos, nada más. Faltan 6 minutos. Veamos a los sofistas, es un tema bien cortito. La palabra sofista viene de Sofía, que ya dijimos anteriormente en la raíz etimológica de filosofía, que Sofía significa sabiduría. Entonces la palabra sofista podría ser interpretado de 3 maneras. Primero, como sabio. Un sofista puede ser un sabio. En la antigüedad, en Atenas, había muchos hombres que se hacían llamar sabios, como los 7 sabios de Atenas, Cleóbulo, Vía de Priene, Chilón de Esparta, Periandros, ¿verdad? Tal de Mileto. Muchísimos hombres en la antigüedad fueron llamados sabios, los 7 sabios de Atenas, por ejemplo. Y después aparecieron otros que decían ser sabios, pero Sócrates demuestra que eran charlatanes, por lo cual la palabra sabio por un momento se tradujo a maestro y cuando llega Sócrates se tradujo a charlatán. Así que cuando hoy en día se utiliza la palabra sofista, podría significar, dependiendo del contexto, las 3 cosas, o sabio, o maestro, o charlatán, dependiendo a qué tipo de sofista nos refiramos. En la carrera de filosofía recuerdo con mucho cariño al padre Gregorio Hernández, que nos dio las primeras introducciones de la filosofía, y cuando miramos estas etapas con él, ¿verdad? Y nos pasamos a veces burlando en la clase porque nos encantaba jugar con la ironía y el sarcasmo, y se nos permitía porque es parte de los filósofos. A los filósofos nos encanta jugar con la mente. Entonces, a veces cuando queríamos
participar en la clase lo hacíamos con ganas de también provocar un poco de risa. Entonces intentábamos a veces generar trampas en medio de la pregunta para poder agarrar en curva al padre. Y el padre siempre obviamente fue mucho más astuto en ese momento que nosotros. Pero hacíamos el intento. Entonces llegó un momento en que el padre se cansó y nos dijo en broma, ustedes lo que son, eso es que son sofistas, nos dijo el padre. Y nosotros entendimos muy bien a qué se refirió. Nos llamó charlatán al padre Gerardo y a mí. Era compañero mío, ¿verdad? En aquel momento. Porque pasamos en esa actitud de querer jugar con ellos también. Es que ellos mismos fueron culpables. Nos volvieron juguetones con la parte intelectual. Y nos hacían ver muy divertida la carrera, muy entretenida, ¿verdad? Y la manera como hablaban de los filósofos con aquella propiedad, pues nos daba más entusiasmo todavía para poder seguir estudiando, ¿verdad? El primer maestro que yo tuve, el primerito maestro que yo tuve, a él tiene una voz muy grave, ¿verdad? El padre Luis, ¿cómo se llama? Luis Gabriel Mendoza, que es colombiano, y él cuando hablaba decía, el señor Platón, decía él con una voz bien grave. Entonces siempre se refería a los filósofos como señor, pero con una forma un poco casi como de burla. Entonces siempre nos hacía reír cada vez que él de repente pronunciaba la palabra señor. Y nosotros en broma pues le terminamos llamando señorón, ¿verdad? Por la voz grave que tenía también. Y además que era altísimo. Tuvimos esa parte muy entretenida. Sin embargo, los sofistas eran maestros, en principio maestros de oratoria, expertos en hacer parecer como verdad lo que era falso, es decir, utilizaban las falacias, eran expertos en falacias y en sofismas. Les encantaba también andar enredando a la gente, ponerle trampas así con paradojas, como hacía anteriormente que mencionamos, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cuál fue el que mencioné que dije que era experto en paradojas? Se me escapó el nombre. Ahorita, de tanto que mencioné ahorita, estoy hasta mareado de tanto nombre. Eh, ya me imagino cómo están ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se me escapó. El Diógenes. El Diógenes experto en paradojas. Es que realmente todos los filósofos han sido expertos en ello. Todos han sido expertos en paradojas. Y más aún los sofistas. Pero llegó un momento en que Atenas se cansa de los sofistas. Se cansa de ver que no enseñaban nada sólido. Solo cosas, obviamente, para divertirse, para verle la cara a la gente, para hacerla quedar mal, para burlarse incluso de la ignorancia de las personas. Y eso es lo que terminó haciendo que detestaran a este tipo de maestros. Y entre los que se detestaron, entre los que se cansaron de esta situación, estuvo Sócrates. Sócrates fue uno de los que estuvo dentro de la escuela, él estuvo junto con los sofistas, pero se hartó de esa dinámica donde él quería aprender realmente, quería llegar a verdades completas y fuertes que ayudaran a la vida. Sin embargo, miraba que solamente daban lo que él llamaba golosinas, solamente llenaban la cabeza de la gente con golosinas, nada de alimento sólido. Entonces, él quería filosofía fuerte, verdadera e importante. Y eso es lo que realmente él sintió que tenía que salirse de la escuela. Y por eso se sale de la escuela y él prácticamente se volvió una sola eminencia. Él en sí mismo se volvió eminente maestro, ¿verdad? Que va a superar en gran medida a todos los que en aquel momento se jactaban de ser sabios, como Gorgias, Hipias y Protágoras, que son algunos de la escuela. Los sofistas utilizaban, pues obviamente, los sofismas. Y los sofismas son esta manera de argumentar donde de alguna manera que pretendían hacer como verdadero lo que es falso. Y además cobraban por la enseñanza, cosa que a Sócrates le parecía detestable. Porque ya los discípulos le daban al maestro sustento. Entonces, además de que le dieran el sustento, cobrarles le parecía demasiado absurdo. Es que en aquel momento los maestros cuando decían los jóvenes, maestro, yo quiero seguirte, así como se acercaron a Jesús, que vino un joven y le dijo, maestro, quiero seguirte, ellos esperaban que el maestro se lo llevara a su casa como que fueran sus propios hijos. Y a cambio ellos trabajarían duro para sostener el alimento de la casa del maestro, con tal de tener un lugar donde vivir. Por eso es que Jesús le dice a uno de los discípulos, las madrigueras tienen, pero las horas tienen madrigueras y los aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Prácticamente le dijo, si andas esperando que te lleve una casa para poder vivir, yo no tengo casa. Es prácticamente eso lo que le dijo, porque esa era la costumbre del mundo oriental y del mundo griego también, que el discípulo que decía, maestro, déjeme ser su discípulo, se iba a vivir con el maestro como si fuera su hijo y trabajaba duro para poder producir el alimento de la casa, ¿verdad?
Algo así como en los dibujos animados de Goku y Krillin, con el maestro Roshi, que se van a la casa del maestro Roshi para aprender las técnicas del maestro. Vivían como que eran sus hijos y le hacían los mandados, iban a traer la leche. Entonces, obviamente, trabajaban para sostener al maestro. Ajá, y que además de dar ese cuidado al maestro, vinieran ellos y le cobraran, ahí donde Sócrates decía, esto parece una estafa, ¿verdad? Ya es suficiente con el sustento que el discípulo le da al maestro como para que venga a cobrarle. Por eso hay razones que empiezan a tener esa idea de que son muy charlatanes. Termino con esto. Características de los maestros. Tenían escepticismo, dudaban de todo. Tenían preferencia en temas sociales y políticos porque en la matemática, la geometría y la física y naturaleza tenían debilidades. Cuando vean que hay gente que solamente le encanta hablar temas solamente así de discutir cosas de política y no argumenta nunca nada, cosas de ciencia, es alguien que obviamente puede ser un charlatán, probablemente, ¿verdad? Como esos vendehumo de México. Y además tenían por lo menos algo positivo. Defendían las reglas, la norma, la moral, la política como moralidad. Esa es la única parte positiva que se puede decir, aunque ellos fueran inmorales con el tema del cobro del trabajo que hacían. Y además mintiendo con los sofismas. El próximo encuentro les voy de repente a contar algunos de los sofismas más populares de la antigüedad, ¿verdad? Y que son básicamente una forma de entender cómo es que ellos llegaban a armar este tipo de conceptos. Bien, jóvenes, nos quedamos hasta aquí. Gracias por su atención y participación. Pasen feliz noche. No dejen de pasar al aula virtual, que yo ahorita les voy a habilitar el aula para que vean este tema o trabajen en la preguntita del día, ¿verdad? Para que puedan avanzar en esa preguntita también. Si tienen alguna pregunta, si no, pues nos vemos hasta el próximo encuentro. Gracias, Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lick. Gracias. Hola, Lick. Hola, dime. Quiero saber si me quitó la marca de Ahorita vemos. asistencia. Ahorita vemos. ¿Tu nombre? María José Osorio. María José Osorio. María. Listo, María. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches.